Reino Unido llora la muerte de la reina Isabel a los 96 años y tras 7 décadas portando la corona, su majestad falleció ayer jueves en el castillo de Balmoral, en Escocia. A las puertas del Palacio de Buckingham, donde las banderas ondean a media asta, se concentra una multitud de ciudadanos para decir un último adiós a su reina. En estos 69 años en el trono, Isabel II ha visto gobernar a 15 primeros ministros, 13 presidentes de Estados Unidos y 7 papas. La monarca se va a un Reino Unido menos unido que nunca antes, con el islamismo apoderándose de sus calles y en medio de un gobierno que todavía no ha sabido dar soluciones reales a los ciudadanos que afrontan una grave situación económica. Hoy tampoco podemos olvidar, y cabe una reflexión, un poco de memoria histórica, si quieren considerarlo así, por la sombra del conflicto entre España y Reino Unido por el Peñón de Gibraltar. De hecho, el rey emérito, recordarán ustedes, cómo no acudió a las nupcias del príncipe Carlos y Diana por la decisión de que estos incluyeran Gibraltar en el itinerario del viaje de boda. Las ofensas desde entonces han sido constantes, respaldadas por la rancia en política exterior de los españoles, pero Gibraltar no es ni será 100% británico. Dios salve España. Terminamos hoy la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa y un viernes en el que ya les puedo adelantar que Josian vuelve a aparecer aquí en este plato. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julia Ariza, muy buenos días. Y esa es la noticia del día. Que Josian vuelve. Josian. No para alegrar todos nuestros estómagos. No tengo la menor duda. Y luego me ha divertido mucho, lo reconozco. Reconozco que han tenido un punto de gracia los de Podemos Madrid con el tuit que han enviado, que dice textualmente, a ver si os lo puedo leer, está en el Telegram de Julio Ariza. Un tono de humor, lo tenéis en el Telegram, por supuesto. Me dice Podemos Madrid, aunque acompañamos en el sentimiento desde Podemos Madrid, queremos de manera preventiva aclarar a la presidente Díaz Ayuso que Isabel II era la monarca británica y nada tiene que ver con la del canal de agua de la Comunidad de Madrid. Madre mía. Así, oye, es un toque de humor. Luego hay un meme con Jordi Hurtado haciendo así, porque ha sobrevivido. Pero es que ayer era más tendencia que la propia... Jordi Hurtado. Sí. No has En leído Twitter exactamente. Era tendencia Jordi Hurtado no, y la ya reina Isabel, ¿no? me ha extrañado a mí. Porque José María Francas, buenos días. Muy buenos días. Ha dicho a la presidente, y aquí ponen presidenta. Bueno, porque a veces se me va, como soy disléxico. Pero entonces les has puesto una virtud que no tienen, que saber lenguaje. Eso entonces, es claro, por eso me ha chocado y inmediatamente he ido a mirar y te he corregido corriendo. ¿Qué es una enta? Pues eso. Oye, muchas gracias por saludarme. Y yo espera. que no ha acabado. No ha acabado con Julio. Mira, a ver si ahora te la va a cargar. No, he pensado que ya estaba... Te la va a cargar por torpe, como decía mi madre. Luego se nos olvida. ¿Qué estás contando, Julio, en tu canal de Telegram? ¿Qué estoy contando en el canal de Telegram? Bueno, he puesto un poquito de humor. Dice, ya están los de Prime Video y Netflix haciendo el casting y tienen a una negra tumbada en un ataúd. Como la última reina que la pusieron negra. Pues en esta parece que también pueden... Bueno, hay muchas cosas, vamos a ver, el encarcelamiento de un profesor en Irlanda, no sé si lo habéis leído, por el hecho de que se negó a cambiar el pronombre a un niño como niña, ¿no? Me parece que es un síntoma de locura ya, es decir, que la gente esté dispuesta incluso a entregar su sentido común, el sentido más originario del ser humano, lo que es y lo que no es, sobre el principio de no contradicción. Estamos dispuestos a entregarlo. Es decir, han metido en la cárcel a un señor, a un profesor, porque ha dicho, no, oiga, que yo no le voy a cambiar el pronombre. Pues a la cárcel. Irlanda. Irlanda. En la católica Irlanda. No en el Senegal. No, en Irlanda. Es decir, las cosas empiezan a ponerse feas porque hay mucha gente muy cobarde. Cobarde. Este profe no. Pero, claro, y todos los demás callaos y permitiendo que vaya a la cárcel. Sí. ¿Qué se creen? ¿Que no les va a tocar a ellos? Y no será por los pronombres, será por otra cosa, pero habrán perdido ya la capacidad de oponerse al poder. Luego hablaremos con Patricia sobre el tema de la capacidad que tiene en este momento la sociedad democrática, entre comillas, de controlar el poder, de ponerle frenos al poder, que tiende como los gases nobles, a ocupar todo el espacio disponible.
¿Qué capacidad tenemos real de oponernos a una ley injusta, por ejemplo? A una arbitrariedad grande, como las hay y todos los días. Entonces, eso habrá que... ¿eh? Y en medio de esta locura, Julio, y de todas estas noticias que tenemos que analizar hoy aquí, también estamos de celebración porque hoy es tu cumpleaños. No. Sí. Y todo el 56, qué equipo de bonito. Dando Caña nos hemos equivocado en el orden de las velas y todo el equipo de Dando Caña muchas quiere gracias. que soples hoy las velas. Sí, hombre, claro. ¿Podrá? Con todos los espectadores, Hombre, por favor, ya que estamos, hombre, hombre. eso faltaría más, que estaba yo con el mechero intentando encendértelas ahí debajo, pero no había manera. Pero bueno, esto, Alba, me Entonces, emocionas. Va a rodar una lagrimita por mis mejillas. Ahí. Es un detallazo. Muchas gracias. ¿Vas a cantar o no? No, pero canta el resto. Yo ya te he cantado esta mañana, ¿eh? Es verdad, Dos veces, es de verdad, hecho. es verdad. Pues porque sigamos haciendo esta televisión durante muchísimos años y que sigáis trabajando como lo hacéis, que es una maravilla, y trayendo a gente tan maja, tan interesante y tan inteligente como los que estáis hoy aquí. Y agradeceros este detallazo. Cumplo 65 años, os anuncio mi jubilación y bueno, pues ya encontraréis un sustituto pronto, espero. Cuando lo vea lo creeré. Francas, ahora sí, primera reflexión del día. No, primero disculpar mi atrevimiento anterior de existir sin existir. No, a ver, yo sobre la reina de Inglaterra diré muy poco porque domino muy poco. Yo supongo que estaba en su papel, pero sí que siempre me ha extrañado una cosa que es chocante para mí, que un ser en teoría inteligente y bondadoso acepte ser la cabeza de una iglesia. Eso de que Inglaterra sea, entre comillas, una teocracia es una cosa que no he entendido nunca y que para mí dice muy poco de los ingleses. Pero, en fin, debe ser una manía mía. Me parece una acertadísima... Muchas gracias para celebrar tu cumpleaños. He intentado pensar algo. No, es verdad. Bueno, para celebrar mi cumpleaños a mí me gustaría que os dierais de alta en el Telegram, eso sí. Porque eso para mí o sea, tener a muchos de vosotros aquí en Telegram es un orgullo y sería un regalillo de cumpleaños que agradeceré mucho, la verdad. Pero ese comentario es muy acertado. Efectivamente, se trata de un caso desde Enrique VIII, ¿no? Sí. Es decir, el que ocupan no solamente la cabeza de la Iglesia anglicana, sino la cabeza de la masonería internacional, ¿no? Es decir, que es una familia que tiene una influencia extraordinaria, extraordinaria, junto con la monarquía holandesa. Son probablemente las grandes familias de banqueros son los que tienen una potencia de influencia más importante, ¿no? Y a mí me hubiera encantado poder retransmitir el reencuentro de esta señora Isabel con Diana de Gales una vez que se hayan reencontrado de nuevo ahí arriba, porque ha podido ser muy interesante. Es decir, que este movimiento ahora tan maravilloso de que todo el mundo se entristece y se felicita y la felicita, etcétera, etcétera, yo creo que tiene un montón de oscuros en la monarquía británica, pero un montón de oscuros. Eso nada tiene que ver con que como ser humano le deseemos, obviamente, y recemos una oración para que tenga un descanso eterno. Pero la monarquía británica, en fin, ¿qué vamos a decir nosotros después de ver a Diana de Gales y a Carlos III haciendo su viaje de novios en Gibraltar, ¿no? Una parte del viaje de novios en Gibraltar para provocar a España y para humillar a España como tantas veces han hecho, ¿no? Y desde tantos puntos de vista, además. Dejadme que salude también a Patricia Sanz. Muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Pues precisamente ayer, cuando íbamos conociendo la noticia en redacción de la muerte de Isabel II, fue lo primero que comentamos, porque también vimos que se hizo tendencia Diana de Gales enseguida en Twitter. Y precisamente hablamos sobre lo que acaba de apuntar Julio, ¿no? De qué se estarían ahora diciendo ahí arriba, qué se estarían contando, aunque en todo ese tema hubo también más culpables. Otro con el que, por cierto, ahora ella se vuelve a reencontrar, ¿no? Con su duque de Edimburgo. Por tanto, bueno, la verdad que ayer vivimos un momento histórico, además tuvimos la suerte de hacerlo en directo justo antes de entrar al gato al agua. Y bueno, yo me quedo con la reflexión con la que has abierto hoy, Alba, el programa, que es ese, ¿no? Dios salve a España, puesto que, en fin, el tema de Reino Unido con Gibraltar todavía es una cuestión no resuelta y a mí me parece muy bien que el emérito hiciera ese feo, ¿no? A cambio de haberles tenido por allí de tour, puesto que bueno, pues es una cuestión en la que no solo deberían decidir ellos de forma unilateral, sino que España es soberana y al fin y al cabo pues Gibraltar es español.
Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenos días y muchas felicidades a Julio. Algunos estamos en tu Telegram desde hace tiempo ya. Sí, lo sé. Además, muy interesante y lo seguimos ahí día a día, pero bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, por Mariano. 65 años además. Muchas gracias. Sobre Isabel II, vamos a ver, yo entiendo la conmoción que se ha producido en Reino Unido, en todo su país. Es decir, ha estado 70 años en el trono, más de 70 años, una mujer de 96 años, prácticamente la inmensa mayoría de los británicos no han conocido a otra reina, o sea, han vivido con ese referente, porque ha sido un referente para ellos diario, con ese referente ahí, en la monarquía, en el trono. Entonces, yo entiendo perfectamente esa conmoción porque les ha creado un vacío y eso es así. Es decir, eso lo dicen ellos mismos, se puede hablar con cualquiera de los que puedan estar hoy londinenses o de otras partes del Reino Unido y la conmoción es real. Entiendo un poquito menos, eso es verdad, la conmoción que pueda sentirse en la Puerta del Sol. Es decir, a mí que se declaren 3 días de luto en la Comunidad de Madrid, donde yo resido o donde residimos nosotros, pues lo entiendo menos, porque realmente conmoción yo por lo menos no tengo. Y yo creo que la mayoría de los madrileños no tenemos ninguna conmoción. Podemos sentirlo, por supuesto, personalmente, como decía Julio, pero desde luego conmoción no es ni mucho menos luto. Es decir, yo creo que el luto hay que medirlo mucho. Aquí en Madrid hemos tenido en los últimos años y en los últimos tiempos muchísimos motivos para estar de luto. Hemos tenido una pandemia muy fuerte, por ejemplo, muy impactante en todos los madrileños. Y yo no creo que sea un motivo para declarar 3 días de luto en la Comunidad de Madrid, sinceramente. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la reina Isabel II pues, se la puede describir con una palabra que es dignidad. Ha sido lo que ha presidido sobre todo su reinado y sobre todo una virtud que yo creo que para el momento que atraviesan las monarquías, que no es poco, es que ha sabido concitar un apoyo mayoritario entre su pueblo, ¿no? Que a mí eso me parece muy importante. Ha prestigiado la monarquía en su país, que me parece que eso lo ha fortalecido y eso que no se lo han puesto fácil ni su familia ni muchísima gente dentro de lo que es su reinado, ¿no? En su país. Vamos a hablar de ello, pero hace unos días, Mariano, escribías un artículo sobre cómo Pilar Llop y Alberto Núñez Feijóo teatralizaban un contacto, pero seguían con las posiciones muy distanciadas. Apuntabas a que el Partido Popular esperaba una llamada de Bolaños para retomar esas conversaciones, pero justo hoy Esteban González Pons ha enviado una carta al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, donde tiende la mano. Sí, le ha enviado una carta, se la envió ayer por la tarde. Lo que pasa es que con todo este lío de la muerte de la reina Isabel II y demás, pues han preferido hacerla pública hoy por la mañana para que no pasara tan desapercibida. Y bueno, pues es un intento, ya que no llaman del gobierno, pues ha sido Esteban González Pons, que es el interlocutor encargado de estas funciones, pues el que se ha dirigido al ministro Bolaños para sentarse ya y retomar las negociaciones. Es decir, con las mismas condiciones de siempre. Y la respuesta de Bolaños no ha tardado en esperar, ya se ha producido una respuesta y vuelve a ser la misma respuesta de siempre. Es decir, yo creo que la situación de bloqueo está muy complicada. Yo veo muy difícil que pueda llegar a desbloquearse antes de final de esta legislatura. Cada uno está en su posición y vamos a ver, y yo creo que solamente esa amenaza de Lesmes, de Carlos Lesmes, de que puede dimitir en las próximas semanas, si esto no se desbloquea, pues puede hacer que se remueva todo un poco y que se pongan las pilas de una de los partidos. Pero yo de momento lo veo complicado. ¿Pero en qué situación deja esto al Partido Popular? Porque parecía que había bastante molestia o que no habían sentado bien esas palabras de Carlos Lesmes, no solo apelando al partido de gobierno, sino también al propio Partido Popular. Y ahora, sin embargo, vemos como en Génova 13 son ellos los que hacen pública esta carta y son los que se sitúan como detrás del gobierno, cuando lo que se entendería es que fuese al revés, que el gobierno llamase al PP. Sí, vamos a ver, lo de Carlos Lesmes, claro, es que ahí ese día cada uno tiró para su terreno. El gobierno pensó que era un recado al PP y el PP pensó que era un recado al gobierno, pero en realidad era un mensaje dirigido a los dos. Es decir, eso estaba clarísimo. Ahí Carlos Lesmes estaba hasta las narices y estaba diciendo, miren ustedes, esto es una cuestión de que se pongan de acuerdo y háganlo ya porque llevamos 4 años de retraso y la justicia, es decir, se está viendo resentida y mucho. Yo creo que ahí el Partido Popular mantiene su posición, o sea, ha dado un paso al frente para intentar demostrar que está dispuesto al acuerdo, pero yo creo que se hace bastante con la boca pequeña. Yo no veo voluntad todavía real de cambio, porque las posiciones siguen en máximos y aquí va a tener que ceder alguien. El gobierno no quiere ceder en lo que le exige el PP, que es avanzar en despolitizar y avanzar hacia la independencia de la justicia, y el PP tampoco quiere ceder en sus posiciones.
Yo lo veo muy complicado y ahí están ahora jugando pues, en demostrar delante de, pues, del ESMES, por ejemplo, o de los jueces en general, pues que la culpa no es suya, sino la culpa es del otro, si no hay de acuerdo. Francas. A ver, yo lo que entendí de lo que dijo, al menos de lo que entendí que dijo Lesmes, es que reprochaba a ambos bandos. Al PSOE, al PP, probablemente le reprochaba el no haber llegado a un acuerdo, puesto que en teoría él tendría que llegar al acuerdo con el PSOE, que es el partido que gobierna, y por tanto diríamos el que tiene una preferencia en el tema de la negociación. Pero al PSOE le reprochaba el haberles quitado las competencias y el haber provocado todo el gran problema que ha provocado en la justicia. ¿Eso se va a resolver? Yo espero que no, tengo que reconocer que espero que no, porque como ya dijimos ayer, y además me parece que fue bastante unánime en la mesa, mientras el ciudadano más normal del país entienda que el PSOE quiere cambiar o nombrar unos miembros en el Consejo General y después en el Tribunal Constitucional para que le sean favorables a él, se está dando por supuesto que la justicia en España está absolutamente politizada, con lo cual eso de justicia no tiene nada. Es decir, yo entendería que un juez sea capaz, sea importante si piensa en PSOE o piensa en PP, si está en el Congreso, es decir, si es un legislador. Porque del legislador sí que esperamos que legisle con una tendencia hacia su ideología. Pero cuando categorizamos a un juez no como poder legislativo, sino como poder judicial, según su ideología, lo que estamos diciendo es que la justicia se ha muerto. Así de simple. Con lo cual, personalmente, a mí me da igual que cambien el Consejo, que no lo cambien, que lo tiren a la papelera, que se vayan con la reina de Inglaterra a las exequias, que hagan lo que quieran. Lo que está claro es que eso no es justicia, desgraciadamente. Que la mayoría de jueces en España puede que sean justos y que intenten aplicar la ley, probablemente no tengo ninguna duda. Pero lo que está claro es que los miembros del Consejo General del Poder Judicial suelen ser puestos ahí, no para que apliquen la ley, sino para que apliquen la ideología y que en el Tribunal Constitucional se les pone para que apliquen la ideología. Y así nos va. Patricia. Y además, ¿sabes qué es lo peor? Que en una entrevista concedida ayer en televisión por la ministra de Defensa, Margarita Robles, intentó ser baluarte de la democracia, ¿no?, cuando decía que tenían que aprobarlo porque sí o sí no se podía juzgar a estos magistrados, a estas personas expertas que en ningún caso iban a ser elegidas por ideología. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no?, de llamar tontos a los ciudadanos. Todos sabemos la gravedad que esto supone y también yo me pregunto por los intereses de Carlos Lesmes, ¿no? Ya nos ha enviado durante la última semana, especialmente en el momento del en el momento de la apertura judicial, pero varias advertencias, que estamos hablando de que el presidente del Tribunal Supremo puede incluso llegar, o sea, esto se plantea y además se está hablando en serio, no es una amenaza ficticia, puede llegar a dimitir o incluso un bloque de magistrados conservadores. Es decir, basta ya, el ejemplo que estamos dando en la Unión Europea es pésimo y bueno, espero que no tengamos que llegar, como lo apuntábamos, ¿no?, hasta el final de la legislatura, pero bueno, todo parece que no va a haber absolutamente ningún tipo de acuerdo, aunque Pedro Sánchez en el Senado el otro día le recordase a Feijóo que fue consciente de que ese acuerdo existía, aunque el líder del Partido Popular dijese que él no había tenido la oportunidad de sentarse, sí que le había presentado ese acuerdo y Pedro Sánchez hizo público, ¿no?, este comentario que mantuvieron en reunión privada en este cara a cara. Mucho me temo, Alba, que vamos a tener que esperar un añito y medio más. Bueno, ayer ya vimos cómo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial finalmente no realizó esos nombramientos, acordaron ciertos puntos, uno de ellos es que no estarán antes del próximo martes 13 de septiembre, que era la fecha límite, y también nos preguntábamos ayer, después de esas palabras de Margarita Robles atacando al presidente del Tribunal Supremo, nos preguntábamos qué podía hacer Lesmes, y parece que la única salida hoy en día es la dimisión. Entonces uno se pregunta por qué no hacerlo ya. A ver, desde luego la crisis institucional que se puede originar en España puede ser brutal si dimite el presidente del Tribunal Supremo, o sea, nunca visto. Nos podemos meter ahí en un escenario que no habíamos vivido antes y vamos a ver en qué derivaría. Yo confiaría o esperaría que no lo hiciera. Vamos a ver, porque a mí me parece bastante arriesgado ya, dada la situación que tenemos ahora mismo en España, ya lo que nos faltaba también, ¿eh? Entonces, vamos a ver, de todas formas, claro, yo creo que aquí el problema es verdad
que el Consejo General del Poder Judicial se tenía que haber renovado hace 4 años casi ya, ¿no? Eso es verdad, y eso, pues, cuando no hay un acuerdo no es por culpa de uno, es por culpa de dos. Es decir, aquí siempre parece que se echa la culpa a una de las partes, pero son dos partes que no han podido o no han querido ponerse, de acuerdo. No tendrían que ser dos, tendrían que ser todos. Tendría que ser todos, pero la mayoría la forman ellos dos. Es decir, pero desgraciadamente ya empezamos la mayoría mal necesaria, a decir dos. La mayoría necesaria solamente la consiguen Así es estos el modelo dos, PSOE representativo y en Partido España. Popular. Para la El elección resto de no puede Portugal. conseguir la mayoría está que claro. necesita. Entonces, yo creo que también aquí un problema añadido que desde luego no ha sido menor y que es el problema que se está viendo ahora mismo, a día de hoy, en el Consejo General del Poder Judicial, es esa reforma exprés del Gobierno para que el Consejo General tenga las manos atadas mientras esté en funciones. Yo creo que eso ha sido un error brutal, porque es que ha dejado a la justicia absolutamente con las manos atadas. Es decir, el otro día lo recordaba Lesmes, no recuerdo exactamente el dato concreto, pero cuántas vacantes hay ahora mismo en los tribunales, ¿no? Es decir, lo que no se puede hacer es que por una medida así del Gobierno, una medida política además, pues se haya paralizado y se haya dañado a la justicia en España. Yo creo que ese es un error y, de hecho, en la carta que ha enviado Esteban González Pons a Bolaños, que hemos conocido esta mañana mismo, el primer punto de las condiciones que pone es la derogación de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial para que sí que pueda tener todas las funciones a pesar de estar de forma provisional. Bueno, volvemos al asunto, a la muerte de la reina Isabel. Reino Unido está de luto y ahora se activa un plan que está detallado perfectamente al milímetro desde hace años, lo conocido como la Operación Puente de Londres. María Vallejo, muy buenos días. Cuéntanos en qué consiste. Sí, Alba, la operación Puente de Londres ya está en marcha tras el fallecimiento de la reina Isabel II, un plan de actuación que detalla cada paso a seguir en los 10 días posteriores de la muerte de la soberana. Tras su fallecimiento ha sido Sir Andrew John, el secretario privado de la reina, el encargado de activar dicho protocolo, y lo hizo llamando a la nueva primera ministra Liz Truss para pronunciar la tan famosa frase del Puente de Londres ha caído. Tras esto, el protocolo establece que tanto el Parlamento británico como las cámaras autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte cesan todo tipo de actividad, al igual además de la bolsa. Después, el pueblo británico conoció la noticia a través de un comunicado oficial emitido por la Casa Real y por el lanzamiento de 41 cañonazos en señal de respeto. Al fallecer fuera de Inglaterra, se llevará a cabo el plan Unicornio, que consiste en trasladar sus restos mortales a la abadía de Westminster, pasando antes por Edimburgo. Una vez en Londres, permanecerá atención durante 8 días para que los británicos puedan despedirse de ella. El funeral será retransmitido por televisión a todo el mundo y al finalizar este periodo de 10 días sus restos descansarán en la capilla de San Jorge junto a los de su padre, el rey Jorge VI, y su marido, el duque de Edimburgo. Hay que destacar que su hijo, desde el momento de su muerte, ya es el nuevo rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Tras 70 años en el trono, la reina Isabel II ha fallecido este jueves en el castillo de Balmoral a la edad de 96 años, una reina la más longeva del trono británico que sobrevivió a los escándalos de su propia casa, convirtiéndose en un referente para todas las monarquías europeas y consiguiendo el respeto de todo su pueblo, y una reina que no nació para reinar. La crisis política y social ocasionada por el paso atrás de su tío, el rey Eduardo VIII, quien abdicó para casarse por amor, provocó que su padre, coronado como Jorge VI, se convirtiera en monarca y ella en heredera, una inmensa responsabilidad que obtuvo de la noche a la mañana. Vivió el estallido y la dureza de la Segunda Guerra Mundial, donde se refugió en Balmoral, y ese mismo año, en 1939, conoció a un cadete que descendía de una de las principales dinastías europeas. Aunque su situación era muy distinta a la de la reina, ya que era un príncipe desterrado, ella se enamoró perdidamente y el 20 de noviembre de 1947, Felipe de Grecia y Dinamarca y la entonces princesa Isabel de York contrajeron matrimonio. Él más tarde recibiría el título de duque de Edimburgo. Unos años después nació su primer hijo, Carlos, quien se convertiría en el príncipe de Gales. Tras él llegaron Ana, Andrés y Eduardo, quienes no han dejado de protagonizar toda clase de episodios. El 2 de junio de 1953, un año después de la muerte de su padre, Isabel fue coronada reina, siendo la primera en retransmitir por radio y televisión el acto. Una vida 7 décadas en el trono, dedicada en cuerpo y alma al sostenimiento de la corona. Durante su reinado ha tenido que soportar graves episodios. La muerte de la princesa Diana marcó un antes y un después en la corona. Varios escándalos familiares, con su hijo Andrés como protagonista del más grave de ellos, el Brexit y una pandemia mundial.
Durante su largo reinado ha visto pasar a 15 primeros ministros del Reino Unido, 7 papas y 17 Juegos Olímpicos. Su última aparición pública fue hace apenas 3 días, cuando, con un aspecto que evidenciaba sus problemas en movilidad, recibió a la nueva primera ministra Liz Truss, una reina que deja el listón muy alto a su heredero, el ahora rey Carlos III de Inglaterra. Y como no podía ser de otra forma, la mayoría de dirigentes políticos han reaccionado a esta noticia. Estamos todos devastados por las noticias que acabamos de recibir de Balmoral. La muerte de Su Majestad la Reina ha supuesto un gran shock para la nación y para el mundo. La reina Isabel II fue la roca sobre la que se construyó el Reino Unido moderno. Nuestro país ha crecido y prosperado bajo su reinado. Inglaterra es el gran país que es gracias a ella. Comenzó este camino justo después de la Segunda Guerra Mundial. Desarrolló magistralmente la evolución de la Commonwealth, de un pequeño grupo de países hasta una familia de 56 naciones que se expande a cada rincón del mundo. Antes de empezar, quiero decir unas palabras sobre la reina Isabel II. Acabo de parar por la Embajada Británica para firmar el libro de las condolencias en su honor. Tuve la oportunidad de conocerla antes de fallecer. Era una mujer increíble y decente. Todas las oraciones del pueblo americano están con el pueblo del Reino Unido y de la Commonwealth, y les acompañamos. Con la mayor de las penas, hemos conocido hoy el fallecimiento de Su Majestad, la reina Isabel II. Fue nuestra reina durante casi la mitad de la existencia de Canadá. Y tenía un amor obvio, profundo e innegable, y afecto por los canadienses. Ha estado a nuestro servicio con fuerza y sabiduría durante 70 años, mientras nos convertimos en el país diverso, optimista, responsable, ambicioso y extraordinario que somos hoy. En un mundo complicado, su carácter y decisión nos dio tranquilidad y fuerza a todos. Canadá está de luto. Era una de mis personas favoritas en el mundo y la echaré de menos. Y como apuntábamos en ese repaso por su vida, el reinado de Isabel también ha tenido sus luces y sombras, desde Lady Di hasta las causas de su muerte, el duque de Edimburgo, también la ruptura del príncipe Harry con la familia real y las acusaciones de racismo vertidas por Meghan Markle. Bueno, lo que nadie entiende, y lo apuntaba Mariano Calleja en su reflexión inicial, es que la Comunidad de Madrid haya decretado 3 días de luto oficial por la muerte de la reina Isabel, cuando Madrid no tiene ningún vínculo. No sé, yo creo que es incomprensible a todas luces, ¿no? Sí, como mínimo es asombroso, pero a mí yo no he buscado y no he encontrado alguna explicación o algún motivo especial. O sea, ¿alguien ha dicho algo de por qué? Porque parece una ocurrencia, pero no es una ocurrencia fuera de lugar. Yo estaba escuchando esta mañana algún análisis que se ha hecho en otro medio de comunicación diciendo que, bueno, es que Isabel Díaz Ayuso pues, es muy monárquica y tiene una conexión muy especial con la monarquía británica. Y digo, me parece muy bien, desde el punto de vista personal, cada uno puede tener las afinidades que quiera, pero, en fin, ella representa a la Comunidad de Madrid y entonces meternos a todos en este luto forzado de 3 días... A ver, yo no lo entiendo, no lo entiendo porque no es algo que haya creado, como decía al principio, una conmoción especial en la Comunidad de Madrid. Oye, que puede haber de todo y, por supuesto, máximo respeto para la figura de Isabel II y para lo que significa la monarquía británica, pero me parece que ha sido un exceso de Isabel Díaz Ayuso en este caso. Patricia. Y además, ¿no? Yo luto tendría, no sé, por los miles de niños que en los centros, ¿no?, de aborto pues se matan cada día en la Comunidad de Madrid, ¿no?, más que por la reina Isabel II. Pero bueno, ya conocemos la opinión que expresó perfectamente la semana pasada la presidenta de la comunidad, con lo cual pues es normal, ¿no?, que tengamos este tipo de actos que de todo punto no le corresponden. Además, que yo creo que tiene un poquito de halo presidencial, es cierto que se circunscribe al territorio que ella gobierna, pero me parece excesivo. Lo apuntabais al principio, quizás otros momentos como la pandemia hubieran sido más adecuados, o cuando sucede un tipo de catástrofe, no sé, un atentado, algo muy concreto de política nacional y en concreto que acaezca en Madrid. O alguien Yo creo que que ha hecho... ella está muy, yo creo que está muy tocada por la metedura de pata enorme en el tema del aborto.
Porque claro, hasta ese momento Isabel Díaz Ayuso contaba con que la derecha, digamos, española, que no es abortista, que es provida, pues depositaba en ella las ilusiones y las esperanzas de ver a una persona un poco muy cercana a sus convicciones y tal, diferente a lo que estaba representando es decir, una parte de su partido, y de repente se dan cuenta que es que donde no hay mata, no hay patata. Eso es que no la conocían, ¿eh? Bueno, ahora van a empezar a conocerla. Yo creo que esta operación de los 3 días de luto, que es una gamberrada, porque ya me dirás tú qué sentido tiene que en Madrid ponga la bandera a media asta durante 3 días por la reina de Inglaterra, que tan La Real Casa de Correos iluminada también. Que tan pocas alegrías nos ha dado, tan poquísimas alegrías nos ha dado, en una teocracia, como decías tú, es decir, un país donde efectivamente la reina ocupa la cabeza de la Iglesia y la cabeza del Estado, una cosa completamente ridícula, y donde gentes como Trudeau, que son en este momento uno de los peligros más grandes para la libertad en el mundo, el jefe del gobierno canadiense, bueno, y ver todo este teatrillo, es que es todo tan falso, tan me resulta zafio, triste, es decir, ver a Trudeau medio lloroso por favor, o sea, de verdad que es que siguen pensando, las élites del mundo siguen pensando que están gobernando a idiotas. Y lo ha dicho el Patricia asunto del antes. aborto que ya habéis sacado en la mesa lo trataremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si desea adquirir conocimientos jurídicos aplicables al ámbito profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático, plazas, eso sí, limitadas. El Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate es una iniciativa de ISEP Madrid. 2 minutos y volvemos. El derecho es uno de los aspectos clave de un mundo laboral que cada día demanda profesionales con mayor formación en múltiples campos. Si deseas adquirir conocimientos jurídicos aplicables al mundo profesional y empresarial, el Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate lanza la primera edición del curso básico de Derecho de la Empresa. Durante un total de 10 sesiones de 2 horas de duración, magistrados de reconocida trayectoria abordarán cuestiones como las sociedades de capital, la propiedad industrial e intelectual, el derecho civil, político, de competencia, concursal, penal económico, administrativo y tributario. Los martes, desde el 20 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2022, primer curso básico de Derecho de la Empresa, en formato presencial o telemático. Plazas limitadas. Instituto Jurídico de Enseñanza y Debate, una iniciativa de ISEP Madrid. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y como les contábamos al inicio de este programa, es viernes y hay hasta en la sopa. Ángela Guinaga, muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos aquí todos deseando que llegara, sobre todo Francas y yo, Bueno, vale. Que me estaba diciendo ayer Francas, mañana no viene y yo creo que no, pero al final sí. Claro que sí. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Mira qué chipironcitos, mira cómo brillan estos chipirones que han venido esta mañana. Que además habrás ido al mercado por ellos. Sí, yo a las 5 de la mañana estaba allí en el mercado. Madrugón, ¿eh? Madrugón, pero a gusto, porque ves productos buenos y tienes dónde elegir y eso es una maravilla. Y más maravilla es ver cómo lo vamos a disfrutar después, ¿eh? Sí, que nos alegras el estómago siempre que vienes. Pues claro que sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, vamos a hacer en la sartén, vamos a pochar primero la cebolla, un poquito de ajo. Lo pochamos bien y luego hacemos lo que es el chipirón en la sartén a fuego fuerte, lo sacamos y luego lo presentamos. ¿Pero ya con la cebolla o lo haces en otra sartén diferente? Sí, hacemos en una sartén diferente. Luego lo juntamos. ¿Y perejil? Y perejil picadito,
un poco de vino blanco y ya está, sal, punto. ¿Cuándo le echas Pocas el vino cosas. blanco? El vino blanco le echo cuando está en la sartén a fuego fuerte. Muy fuerte. Sí, tiene que ser fuerte, que se gratine un poquito por fuera, pero que no se haga demasiado por dentro, también hay que decir todo. Y según se va haciendo, le voy echando un poco de vino blanco. Y hasta incluso a la cebolla y al ajo, cuando se están pochando, también le echo un poquito de vino blanco. Qué bien. Oye, ¿cómo te ha ido el verano? Ay, se me ha hecho la vuelta cuesta arriba. Ah, pero eso pasa siempre. El verano siempre se hace corto. Qué bien, qué bien. Pues aquí te dejo en la cocina, en unos minutitos. Estupendo. Vuelvo contigo para ver cómo vas. Muchas gracias. Volvemos a la mesa y a los asuntos de actualidad y tenemos que hablar de esa gira de Irene Montero por Estados Unidos. Todos nos preguntamos en aquel momento cuánto habría costado ese viaje de la ministra de Igualdad y compañía por Estados Unidos. Hablábamos de unos 100.000 euros el coste del Falcon y hoy hemos conocido a través del diario ABC que se gastó más de 9.000 euros para promocionar el aborto y que incluso su desconocimiento en inglés costó más de 3.000 euros. Jorge Prieto, muy buenos días. Sí, Alba. Irene Montero y sus amigas han admitido que se han gastado dinero de los españoles en su viaje de fin de curso a Nueva York. Un viaje con el objetivo de reforzar la agenda feminista de ambos países. Pues bien, casi 9.000 euros es la cifra que han despilfarrado en 3 días la ministra de Igualdad. Y esto sin incluir los gastos del Falcon. Dicen que se gastaron 9,5 euros en cada comida y comieron en sedes oficiales, algo que están pendientes de argumentar. Básicamente, 9,5 euros es como pedir una hamburguesa del McDonald's o perritos calientes de un puesto de la calle. Irene Montero decidió que no había nada mejor que un viaje con 4 amigas para solucionar la crisis. Un viaje en jet privado pagado por los contribuyentes. Y todo ello en un momento donde el gobierno le recorta el aire acondicionado, la calefacción y no llegan a pagar el recibo del gas ni de la luz. A la vista está que dé explicaciones y que demuestre los gastos y las comidas que tampoco le han costado. Gracias, Jorge, por detallarnos los gastos de este viaje. Saludamos ahora con quien tenemos conexión en directo a Rafael Cervera, que es portavoz de 40 días por la vida. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Salva, ¿qué tal? Bueno, la persecución a los rescatadores parece la antesala de esta nueva ley del aborto, pero sin embargo estamos viendo como médicos y también ahora los farmacéuticos se están rebelando contra la misma. Se pone en riesgo la democracia imponiendo esta censura porque se niega la información y también la reflexión. Sí, como comentas, bueno, hago un pequeño paréntesis y me he cogido la receta de los chipirones, o sea que muchas gracias. Pero yendo un poco, contestando la pregunta, sí, yo creo que la ley esta es una ley, o se busca una ley infanticida y a la vez liberticida y, como comentabas, ¿no? Una de las cosas que más nos preocupan o que son más graves es el tema de intentar eliminar ese permiso paterno a chicas que tengan menos de 18 años, eliminar los 3 días de reflexión, o sea, hacer una cosa que va a cambiar completamente tu vida, la de la personita que llevas dentro, etcétera, sin tener antes un periodo de reflexión, buscar la píldora del día después de manera gratuita, educación sexual presente en las aulas, ya veremos qué tipo de educación sexual, etcétera. Como dices, un tema que raya clarísimamente en la persecución, ¿no? Y de allí que pues invitemos a toda la gente que sea provida o que tenga sus dudas o que tenga sus cuestiones, pues a perseverar en esa misión de seguir rezando desde 40 días por la vida, pues para que se acabe el aborto. Un sistema, el de rezar, por así decirlo, se le puede llamar sistema, que se ha comprobado que funciona. 40 días por la vida, desde que se fundó en Estados Unidos, en Texas, en 2004, se han cerrado muchísimos centros, muchísimos abortorios, muchísimos centros abortistas, y está claro que la oración poco a poco va calando y desde aquí pues invitamos a toda la gente a participar en la próxima campaña que tenemos de 40 días por la vida. Precisamente es justo lo que le iba a preguntar, porque en otoño se retoma esa iniciativa por la defensa del niño por nacer. No sé si nos puede contar un poco en qué va a consistir. Bueno, sí, le denominamos, de hecho, la iniciativa más grande del mundo en defensa del niño por nacer, porque, como decía, podemos hacer miles de cosas. Yo recuerdo en el 97, mira si ha llovido, cuando se querían aumentar los supuestos, etcétera, de enviar vídeos a diputados, de hacer miles de cosas, miles de esfuerzos. Pero con el tiempo se ha demostrado que no hay nada que sea más eficaz
que rezar, ¿no? Y rezar parece mentira, pero no hay nada más eficaz, como se ha demostrado a través de la Asociación Internacional de 40 Días por la Vida. Del 28 de septiembre al 6 de noviembre iniciaremos una nueva campaña, 23 en ciudades en España, más de 64 países, más de 1000 ciudades en el mundo. Y curioso, Alba, porque estuvimos con Sean Carney, el fundador de todo esto, que la gente que vea la película On Plan puede ver cómo se inició 40 Días por la Vida, rezando delante de un abortorio que ya no existe en el estado de Texas. Y estando con él en junio en un congreso internacional en Stuttgart, nos decía que su esperanza para Europa era España. Y parece mentira, entonces piensas cómo estarán los demás, ¿no? Porque mira que aquí estamos mal con el tema del aborto. Pero con esa esperanza renovada, con esa fuerza que siempre hemos tenido en España por la oración, pues invitamos a la gente a participar de nuevo en esta campaña. Hacemos 2 al año, iremos del 28 de septiembre, como decía, hasta el 6 de noviembre, 40 días rezando por la vida delante de diversos abortorios para que cese el aborto. Y para que, sobre todo lo que decía, para que se conviertan los corazones de médicos, de políticos, etcétera, y sobre todo para acompañar a esas chicas que son las que más solas están en el momento de tomar una decisión así. Por primera vez, señor Cervera, han convocado también un congreso en España que va a tener lugar este mismo fin de semana bajo el lema La persecución y la perseverancia en la misión. ¿Qué se busca con este congreso? Bueno, yo creo que se busca con este congreso un poco ponernos todos de acuerdo, unificarnos, conocernos, tirar para adelante, animarnos, motivarnos, saber que hay un respaldo y obviamente con las nuevas leyes que van surgiendo hay cierto miedo. Quiere decir que nosotros rezamos delante de las clínicas, no acosamos a nadie, o sea, nunca el rezar por alguien puede ser equiparado, ¿no? con el acoso. Yo me acuerdo cuando la pandemia, cuando estuvo tan grave, Antonio Resines, Santiago Segura le pidió oraciones para él y no le contestó a Antonio Resines, oye, no me acoses, ¿no? Al contrario. Entonces, de este cierto miedo que hay, de esta persecución, pues explicar, irán abogados, cuál es la situación actual, que se puede rezar delante de las clínicas igualmente, y además contaremos con la presencia del obispo José Ignacio Munilla, que tiene hasta preparada una charla para el sábado, el primero de los 2 días, que se llama Los mártires en la actualidad. Entonces, sobre todo es este primer congreso para conocernos, para tomar conciencia y para pues rezar con renovadas fuerzas, ¿no? este otoño. Le pregunta Julio Ariza. Hola, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cuál es su posición o cómo entiende usted el silencio de tantos y tantos médicos que son los que probablemente mejor conocen qué significa realizar un aborto en el vientre de una señora? Yo creo que el punto es buenísimo, Julio. Mira, a mí lo que más yo creo que lo que más tremendo, ¿no? y que todos, hablamos en primera persona, somos culpables, es en que hemos cambiado en España el debate. Yo hablaba del 97, se hablaba sobre la vida, y ahora el debate ya es si se puede rezar o no, si pastilla del día después gratis o no. Yo creo que tenemos, y ahí los médicos, como dices, tendrían un papel fundamental en volver a debatir sobre la vida. Hoy en día, con la tecnología que hay, con los avances que hay, me parece que se puede demostrar clarísimamente que hay vida dentro de las madres. Y yo creo que es volver a ese punto, y ahí obviamente, como dices, pues los médicos tendrían que llevar, ¿no? la voz cantante, que son los que saben perfectamente lo que ocurre dentro de una madre. Desgraciadamente, con las nuevas leyes, el aborto derecho legal, entre comillas, pues nos hemos olvidado ya de este debate. Y yo creo que es fundamental, porque si hay vida, es otra cosa, sin lugar a dudas. Mariano Calleja. Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso el otro día, que me interesa su opinión para ver qué le parecieron. ¿Le sorprendió que la presidenta de la Comunidad de Madrid saliera por esos derroteros o cómo lo ve? ¿Qué sintió al escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Bueno, ya no nos sorprende nada hoy en día, ¿no? Desde luego que no nos sorprende nada. Sabemos que este es un camino largo, de recorrido largo, que solo Dios sabe por dónde vamos a ir, por qué derroteros vamos a ir, qué es lo que tengamos que vivir, atestiguar. A mí me parece que en Estados Unidos se está invirtiendo
todo este tema del aborto, que se haya invertido tras la decisión del Tribunal Supremo del pasado mes de junio. Yo creo que nos marca, ¿no? Si como siempre Estados Unidos va en vanguardia, pues nos marca un poco dónde podríamos ir. Me parece que las declaraciones de la señora Ayuso sobre todo son precipitadas, sin sentido, y volvemos a lo mismo, lo que le comentaba antes a Julio. Yo creo que la clave es gastar dinero público, gastar todo en demostrar, en ver qué pasa en el vientre de la madre, y en ver, ¿no? Ver si hay vida o no, ahí que es la gran cuestión de todo esto. Todo lo demás es accesorio, sin lugar a dudas. Rafael Cervera, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Bueno, la última pregunta de Mariano Calleja hablaba de Isabel Díaz Ayuso. Pues precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid decretaba 3 días de luto oficial y ahora es Juanma Moreno Bonilla el que sigue los pasos de la popular madrileña. Lo único que en Andalucía será un día de luto oficial. Lo ha anunciado a través de las redes sociales y asegura que declara un día de luto oficial en nuestra comunidad por el fallecimiento de la reina Isabel desde las 12 de hoy del mediodía hasta la misma hora de mañana. La bandera de Andalucía ondeará a media asta como muestra de respeto y afecto al pueblo británico. En Logroño 2 días y medio, ¿no? Los usuarios de las redes sociales están saltando en tromba porque si bajamos y los primeros comentarios le están llamando de todo y le dicen que es un traidor y que Gibraltar es español. Es que Gibraltar está en Andalucía, que sepa yo, ¿no? Pero, no está en el País Vasco Gibraltar, ¿no? ¿Pero se le ha ocurrido esto a Moreno Bonilla? Pero que ponga orden Feijóo. Feijóo tiene que poner orden ya dentro del PP, porque Mañueco todavía no ha hecho nada, ¿no? Mañueco estará al salir ahora mismo también. De verdad, en Andalucía van a bajar, o sea, bueno, teniendo a Gibraltar ahí... Yo, de verdad, en fin... Hombre, podía hacerlo Baleares, porque ya que se reconquistó Menorca, igual tendría más sentido, pero bueno, es que a este ritmo vemos a Pedro Sánchez esta tarde anunciando también luto... Pues tiene toda Pero la Pedro pinta. Sánchez lo entendería más, porque se está buscando un puesto en Europa. Entonces, todo lo que sea conseguir los votos de Inglaterra en Europa, o de los gran bretaños... Tiene poco que decir Gran Bretaña. No está ya, pero bueno, hombre, más que... En la OTAN y tal. Ya, pero un puesto internacional. Yo creo que va a tener más sentido común, fíjate, Pedro Sánchez en eso. Puede ser que sí, porque no va a hacer nada. No creo, no, la Comunidad Valenciana, ¿no? Chimo Puig y tal. Oye, Julio, no sé. Ayer te quedaste sin explicarle a Enrique Calvet, que además seguramente nos esté viendo, porque siempre nos quiero echar a Pedro comenta Sánchez? Y nos contesta por las redes sociales. No le dijiste por qué estábamos mejor sin Pedro Sánchez en el gobierno. Pues mira, porque ha hecho un montón de leyes que son arbitrarias, injustas y muy nocivas para la democracia española y para los derechos fundamentales de los españoles. Y me remito, mira, aborto, niñas menores, sí es sí, se ha cargado la presunción de inocencia de los varones, cambio de sexo de niños, un crimen, adoctrinamiento en los colegios, otro crimen, estado de alarma, ilegal, decretos leyes, que son un sistema que solamente puede utilizarse por motivos de emergencia, de extraordinaria necesidad, y están gobernando prácticamente por decreto ley, como no había ocurrido nunca en España. La ley de memoria democrática, sacar a Franco de la tumba. Eutanasia. Es que, eutanasia. La ley de eutanasia, el no hacer cumplir la ley del español en Cataluña cuando tenía que haberlo hecho en el primer minuto, poner a los etarras en la calle, o sea, es que hay tantas razones y además, fíjate, nos está dando, yo creo que nos va a dar una oportunidad para que quien se presente a las próximas elecciones frente a Pedro Sánchez diga cuáles son las leyes que en las primeras 24 horas va a echar para atrás. Eso, que nos diga eso. Bueno, ¿cuáles son las leyes que va a decir se derogan? Quedan derogadas. Y ahora vamos a presentar en el Congreso de los Diputados... ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes esa esperanza? No, yo digo que es una oportunidad. Tengo esperanza... Bueno, ahora hablaremos del tema de las iniciativas legislativas populares, pero tengo una esperanza de que se reinstauren los sistemas de control del poder. Tengo esperanza de que la democracia sea más participativa de verdad. Es decir, sea de verdad una democracia, no solamente por la participación, sino también por la forma en la que se configura la opinión pública, en la que se conforma la opinión pública, para que sea en libertad y para que la gente tenga las diversas formas de entender el mundo, de entender las noticias, de entender lo que pasa, de saber lo que pasa y sobre eso tome una decisión en libertad a la hora de votar.
tengo la esperanza de que la firma digital en Internet también pueda servir para que la gente pueda pronunciarse sobre temas concretos y no tengamos que esperar cada 4 años para decir qué rayos pensamos sobre la forma de gobernarnos. Es decir, hay un montón de cosas en las que sí que tengo esperanza y yo creo que los políticos se van a ver frente a una cosa muy concreta y es, oiga, nos han cambiado el suelo donde pisamos en estos 3 años, que serán 4. Nos lo han cambiado. Bueno, el que viene tiene la oportunidad de volver atrás. ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Bueno, hay partidos que sí plantearán hacerlo. Pero yo creo que el que viene, lo que se plantea, me parece, el que viene es no hacer nada por venir, sino mirar cómo se cae el otro. Y no va a hacer nada por venir, no fuera caso que cualquier cosa que dijera o hiciera le restara votos. O sea, estamos esperando el fallo. Cuando digo estamos, me refiero a si estás planteándote el PP, que es fundamentalmente el que va a venir. Está esperando el fallo. No tiene por qué ser el PP el que va a venir. Hoy por hoy puede venir el PP, pero puede venir muy acompañado. Sí, ojalá venga muy acompañado. Va a tener que mostrar sus cartas, va a tener que mostrar sus Díaz Ayuso. Y decir, oye, pues esto sí, esto no, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Yo pienso que no lo va a Tendrá que decirnos qué va a hacer con el Plan Hidrológico Nacional, porque es la gran oportunidad para retomarlo. Es decir, en este país estamos teniendo y vamos a tener muchísimos problemas en comunidades autónomas que son tradicionalmente maltratadas y cuando había un plan hidrológico que estaba aprobado, que tenía fondos europeos y que el señor Zapatero en 24 horas se lo fundió, cuando estaba aprobado. Y pagado. Con dinero y se lo fundió y hoy no tendríamos los problemas de sequía, ni la salinización del delta del Ebro, ni un montón de problemas. Pero como eso divide, Feijóo no dirá ni media. Bueno, porque bien, pero la gente tiene, por eso cuando vaya a votar, tiene que decir, a ver, este voto sirve para... Porque claro, los que votaron a Sánchez ya saben para lo que servía, para que haya hecho lo contrario de lo que les había dicho. Pero eso no puede ser así, eso ya no puede seguir. O sea, el siguiente tiene que enfrentarse a un... Yo creo que tú dices lo que quieres que vaya a pasar y yo pienso lo que va a pasar. Lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que ir a una pausa de publicidad y tenemos también un mensaje para todos los amantes del vino, la gastronomía y la cultura, porque Bodegas Luzón comienza con la 11ª edición de su vendimia abierta, mañana sábado 10 de septiembre y hasta el próximo 20 de noviembre, dirigida a todos ellos. Varias propuestas de ocio que han sido premiadas como la segunda mejor experiencia enoturística de España por la prestigiosa publicación digital especializada en vinos Berema para poder disfrutar del vino como protagonista principal. Vendimia Abierta da su pistoletazo de salida con la reconocida Vendimia en Familia, que se va a celebrar durante los fines de semana comprendidos entre el 10 y el 25 de septiembre, ambos incluidos. Una actividad perfecta para disfrutar en familia, dirigida especialmente a los más pequeños de la casa, donde se podrá conocer de primera mano el proceso completo de elaboración del vino. Desde la recolección, la pisada de la uva, una visita a la bodega para conocer todos sus secretos y que concluye con un aperitivo y una degustación de mosto y vinos. Bodegas Luzón también ofrece varios talleres donde se desarrollan diferentes viajes sensoriales desde la viña hasta llegar a las bodegas con catas únicas que solo pueden realizarse en época de vendimia. Para más información o realización de reservas pueden ustedes llamar al teléfono 968 78 41 35 o escribir un correo electrónico a info@bodegasluzon.com. 2 minutos y volvemos y nos vamos a la cocina. Que nadie te ha llamado. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 de la tarde, hora malísima para tener esto en programa porque estábamos ahí todos comentando los diferentes asuntos y ya comenzaba esto a oler. Y además la pinta que ya va cogiendo es exquisita. Sí, esto ya está. ¿Ya le has echado el vinito? Ya está. ¿Ya lo tienes? Ya está. Supongo, Alba, que tenéis claro que hoy quien se va a comer los chipirones soy yo, que es mi cumpleaños. Y el resto nos pelearemos y el resto celebraremos tu cumpleaños. ¿Ves cómo no puedo venir cuando estáis? ¿Te das cuenta? Aunque he de decir que esta mañana Julio nos ha preparado un muy buen desayuno para toda la redacción. Es verdad, es verdad. Así que hoy vamos de comida perfectos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Le estás dando la vuelta ahora, para que se tuesten un poquito más? Sí, un poquito, pero están en su punto.
Yo la cebolla sí que pocharía un poquito más, que estoy en ello, para que la cebolla cuanto más pochada tiene más sabor, aporta más sabor. Y ya le he echado también el vinito a la cebolla y el ajo que le he echado ahí. Y va, ahora a pelearos. Y ahora lo mezclas, ¿pero lo mezclas en la propia sartén o fuera? Fuera, ahí, en la bandeja. No lo voy a mezclar, no voy a hacer guarringón, ¿no? ¿Cómo se dice? Guarringonadas. Sí, algo así. Algo así. Oye, pues como te quedan todavía unos minutitos, te dejo aquí. Y venga, mientras preparas todo, vamos a irnos con Ana Agulló, que hoy no ha podido venir a este plato de Dando Caña, pero tenemos y mantenemos sus crónicas de manicomio. Y además, la primera llama bastante la atención y ha llamado bastante la atención en las redes sociales. Ana Agulló, muy buenos días. Y vamos con la segunda noticia, Alba. Un vuelo fantasma con origen en España se ha estrellado en el mar Báltico y desconcierta a la OTAN. Un gran misterio ronda este suceso, que el avión privado, un Cessna 551, despegó desde Jerez de la Frontera el pasado domingo a las 3 de la tarde, rumbo a Alemania, y terminó estrellándose, como indicado, en el mar Báltico a tan solo unos 15 kilómetros de la costa de Letonia. Según la página web de seguimiento del vuelo, el avión perdió contacto con tierra sobre las 5 de la tarde, justo cuando sobrevolaba Toledo. El último mensaje enviado alertaba de una despresurización de la cabina. Desde ese momento se activó el protocolo de la OTAN. Esto quiere decir que se enviaron 2 aviones militares a escoltar la aeronave. En concreto eran 2 cazas que salieron desde el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la base de Torrejón de Ardoz y que intentaron ponerse en contacto con el jet privado sin éxito. Los cazas españoles escoltaron a la aeronave hasta que llegó a Burdeos, donde se retiraron y fueron sustituidos por 2 aviones galos que no distinguieron a nadie tampoco en la cabina. Esta ausencia podría indicar que o bien los tripulantes estaban inconscientes por esa despresurización de la cabina o muertos. Pero no fueron los únicos. Al menos un Eurofighter despegó de la base aérea de Rostock para acompañar al avión y averiguar qué estaba pasando, pero tampoco pudo obtener mucha más información. También un caza danés, un F-16, se encargó de seguir el vuelo fantasma y los pilotos fueron testigos de cómo se estrelló. Los guardacostas suecos enviaron al lugar aviones de rescate, barcos y un helicóptero para acometer las tareas de búsqueda oportunas. Finalmente, el accidente terminó con la vida del empresario Griezmann, su esposa, su hija y una 4ª persona que los medios alemanes han identificado como el novio de esta víctima. Gracias, Ana. Y tienes hoy otra noticia. Muy buenas, Alba. Hay que hablar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha puesto en marcha del primer campamento en España para jóvenes transexuales bajo el nombre Campamento Juventud Trans 2022. Está organizado por el Instituto de Juventud y la Federación Plataforma Trans, que ha sido presentado por la nueva Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Restringe. Ha estado acompañada por la directora general de INJUVE, María Teresa Pérez, y también por la presidenta de Federación Plataforma Trans, Marc Cambroyer. Durante su intervención, Restringe ha recordado que acabar con la desigualdad y poner fin a la discriminación son elementos centrales de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Pero además ha querido destacar, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el campamento trans nos acerca a la igualdad y fomenta la organización e implicación política de la juventud. Y añadía, a su vez, que reconoce el valor de la diversidad en clave para que todas las personas trans vivan felices y libres. Por su parte, María Teresa Pérez, directora general de INJUVE, afirmaba lo siguiente. Hoy firmamos un convenio y presentamos este campamento por 3 motivos. En primer lugar, porque trata de demostrar que la diversidad enriquece a nuestra sociedad. En segundo lugar, porque la diferencia es parte natural del ser humano y es pues evidente que todas las identidades merecen respeto y merecen también reconocimiento por parte del Estado y del conjunto de la sociedad. Y en tercer lugar, porque, como decía también la secretaria de Estado, tenemos que erradicar de una vez por todas la transfobia. El campamento, además, tendrá lugar del 6 al 9 de octubre de este año en el Centro Euro-Latinoamericano de la Juventud en Málaga. Las inscripciones, como no, serán gratuitas y estarán abiertas para jóvenes de entre 18 a 30 años. El objetivo del campamento, fundamentalmente, se centra en fomentar la autoestima de la juventud trans a través de cursos de formación que sirvan para superar rechazos, problemas de autoaceptación y promover también la igualdad de género y riqueza intercultural.
pero cómo no, y sin obviar algo muy importante, la adquisición de valores ecológicos que permitan a la juventud disfrutar, respetar y preservar el medio ambiente. Para ello, el campamento contempla llevar a cabo conferencias, talleres, proyecciones documentales, juegos y exposiciones. Gracias, Ana. Parece que no escucho a los compañeros para poder estar pendientes del tema Pinganillo y además hemos conocido también una noticia que publica hoy un periódico sobre los nuevos pasos que quiere dar a cabo California, porque además viene muy relacionado con este asunto que nos contaba Ana, porque California quiere convertirse en el santuario para los menores transexuales de todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues quieren aprobar una nueva norma para que todos aquellos padres que se opongan a que sus hijos menores de edad puedan iniciar esos procedimientos médicos para el cambio de sexo, se les pueda retirar la custodia. Oye, pensé que los querían acoger en California, pero no los de Estados Unidos. Lo ideal sería los de todo el mundo, si quieren. O sea, es una decisión suya. A mí lo que me ha de esta noticia, que es tan esperpéntica como tantas otras, me ha extrañado el argumento de la directora general del INJUVE, la moza esa, cuando hablando de la diferencia, dice que es consustancial a la especie humana. No ha usado esta palabra, ha usado otra, que tiene toda la razón. Pero yo le preguntaría, ¿los síndromes de Down forman parte de la diferencia o son o no? Porque no parece que tengan ayudas en ningún tipo de cosa. Digo, si el mismo argumento sirve, sí. Bendito sea. No, a mí lo que me ha llamado más la atención es que está Lili Bestringe allí, recién nombrada hace poquito. La jefa. La jefa, pero es que es secretaria de Estado de la Agencia 2030, que ahí cabe todo, por lo visto, ¿no? Todo. Porque lo mismo cabe el toro de la Vega, que los transexuales, que cualquier asunto. Es decir, yo creo que esta mujer, Lili Bestringe, nos va a dar muchos momentos divertidos en lo que nos queda de legislatura y bastantes polémicas, porque ya digo que como dentro de la Agenda 2030 pues cabe absolutamente todo lo que ella considere oportuno, pues va a estar detrás de muchas iniciativas un tanto estrambóticas y nos va a dar mucho juego. Si os parece, vamos a ver precisamente este tema del toro de la Vega, porque el Gobierno ha pedido a la Fiscalía que lo paralice y así son todos los detalles y las normas. El Gobierno pide a la Fiscalía la paralización del Toro de la Vega. Esta mañana, Lili Bestringe ha realizado una petición para prohibir la fiesta taurina. Lo que queremos es que se tomen medidas cautelares y que se paralice el Toro de la Vega en Tordesillas. Creemos que unas fiestas populares pueden ser música, pueden ser baile, pueden ser deporte popular y no tienen por qué ser maltrato. Una petición que llega un poco tarde, teniendo en cuenta que la tradicional fiesta se celebrará el próximo martes. Bestringe ha alegado que al ser este el primer año que se celebre desde 2019, es el ideal para prohibirlo. Creemos que después de estos años de pandemia en los que no se ha festejado este Toro de la Vega, es el momento perfecto para decir que están intentando trampearlo y moldearlo de tal manera que puedan seguir celebrando estas fiestas. Primera vez que este gobierno intenta prohibir la fiesta, aprovechando que tienen a Podemos en el gobierno de coalición, a pesar de que cuando estaban en la oposición se comprometían a quitarla cuanto antes. Tenemos ya de una vez por todas que establecer un mínimo de derechos para los animales que yo me comprometo a aprobar en cuanto lleguemos al gobierno. Si apoya el Toro de la Vega, no lo hace en nombre del Partido Socialista. Desde la oposición defienden el Toro de la Vega. PP y Vox hacen un llamamiento a respetar las culturas populares. Lo que le gusta sobre todo a la parte de Podemos, de este gobierno, es prohibir absolutamente todo. Hay tradiciones culturales que dentro del ámbito de la búsqueda de la máxima seguridad, etcétera, pues también deben respetarse y deben protegerse. La polémica del Toro de la Vega viene ya desde hace años. En 2016 se prohibió la muerte del animal como guinda del torneo, quedando solo un encierro en el que no se mata al toro en público. En 2019 el Tribunal Supremo acabó con cualquier posibilidad de lancear al toro hasta darle muerte, y ahora en 2022 quieren quitar la fiesta, presentando un recurso con solo 3 días laborables de antelación. ¿Conseguirá finalmente el gobierno quitar el Toro de la Vega 2022? Y me he vuelto a la cocina porque esto ya casi lo tienes listo, ¿no? Esto ya está, ahora lo voy a presentar, lo voy a adornar un poquito y canción terminada. Oye, ya son muchos años y no te voy a preguntar cómo sabes, pero un truco para los que no sabemos. ¿Cómo sabes cuando la cebolla está en el punto perfecto? Mira, este colorcito, ¿sí? Este colorcito echando a marrón, un poquito amarillo marrón, eso está hecho. Y además, aparte de eso, lo coges y está blandito. ¿Y cuánto tardan en freírselos para que estén
tiernecitos los chipirones? Los chipirones hay que hacer a fuego muy fuerte. ¿A fuerte? Fuerte, muy fuerte, porque si no se te cuecen y se te quedan ahí apelmazados. Vale. Pero con fuego fuerte los sellas un poquito como está esto de color, un poco hay un poquito que le han pegado un fogonazo. Sí. ¿Vale? Y ya está, eso ya está hecho. ¿Pero cuánto tiempo a fuego fuerte? ¿Un minuto? 15 minutos. ¿A 15 minutos a Sí. fuego fuerte? Bueno, a ver, vamos a ir por partes. A ver. Primero, a mí me gusta calentar poco a poco el chipirón. Y luego los 5 últimos minutos, o un poquito menos igual, a fuego fuerte. Y rematarlo ahí. O sea, 10 minutos a fuego bajo. Sí, al principio sí, para que vaya cogiendo ambientillo el chipirón. Y luego se le hace a fuego fuerte, tostar un pelín, ya está, no hay que hacer mucho. Vale, y ahora vas a emplatar, ¿no? Ahora lo voy a emplatar. Y cuando se está asando también el chipirón es muy bueno echar un poquito de sal y vino blanco. A mí me gusta mucho vino blanco, cualquier vino blanco. El chipirón, Josean, hay que limpiarlo por dentro bien, ¿no? Sí. Porque suele tener ahí... Sí, en especial el chipirón o el calamar grande. Sí, pero tiene ese. Este pequeño tiene como un moquillo así, pero que no pasa nada. No tiene la Pero hay que gelatina limpiarlo. esa grande. No hace falta darle la vuelta al pequeño, ¿eh? Estoy hablando de 4 dedos, chipirones de 4 dedos. Pero de ahí para arriba sí tienen más cositas dentro, más tripa. Claro. Y lo más importante, claro, el chipirón pequeño no tiene ese como un plastiquillo que suele tener dentro. Sí. El chipirón no lo tiene, pequeñito. El otro sí, eso hay que quitarlo bien. Y hay chipirones, depende de dónde sean, que llevan igual un poquito de arena, pero depende de dónde. El del norte, el que pillan en el norte, en general no tiene. ¿Y hay que quitarle la piel o no? No, ni se os ocurra. Vale. Cargas. La piel, pero en todos los pescados. Hay manías que yo veo, aquí en Madrid en especial, que hay que quitar la piel al lenguado, al rodaballo. Pero por favor, eso es un crimen. Eso es un crimen, no hay que quitar, ni a la merluza. Si todo el sabor está ahí en la piel, por favor. No, ya no sabe. Oye, yo siento interrumpiros, pero como decía mi madre, mientras hablas no comes. Y eso se está enfriando. Pruébalo, Alba, pruébalo tú en nuestro nombre, por favor. Hombre, te podrías venir aquí, ya que es tu cumpleaños, probarlo tú. Prejubilación. Hombre, que uno no cumple años todos los días. Claro. Es verdad, eso es Y ya que al principio del programa has soplado las velas, es pues verdad. ahora... Joder. Por aquí. Bueno, de entrada... La última vez Ay. hicimos una mahonesa juntos. Sí, oye, y se me ha quedado grabado, como lo hiciste. ¿Y cómo quedó lo esa bien mayonesa? que hiciste, ¿eh? Oye, de entrada, que estamos aquí charlando y tal, pero felicidades. Qué mejor es. Felicidades. Estás hablando con un jubilado. Y que cumplas muchísimos más. Julio, aquí mejor estos cuchillos, yo No, creo. pero voy a hacer una cosa. Porque claro, comprenderás que lo que voy a hacer es probarlo. Con un poquito de cebollita. Sí, cebolla pochadita. Pochadita, En caridad con el resto. Bueno, por la cara que está Sobran las poniendo, palabras. Es de tiene chillar bastante buena Pero pinta. es que tú mírale ahora al Bueno. chipirón donde has cortado. Yo creo que son dos. Hay que probarlo Mira, dos veces. ¿qué color tiene? Fíjate. O sea, por Dios. Un abrazo. Me voy a poner a llorar. Joder, ¿cómo eres, Julio? Oye, pues ya que bueno. estamos aquí, le tenemos que decir a todos nuestros espectadores que este fin de semana ya tienen plan. En Para Iyumbe. ir. Sí, sí, hoy hemos traído. Es que a partir de. ¿En la Moraleja? En la Moraleja. ¿Tenemos que vernos allí entonces? Sí, en la Celebrar, Moraleja. Y oye, celebrar. Castellana también está ahí, no lo vamos ¿Y a en dejar Castellana? en un rinconcito, no lo vamos a dejar. ¿Castellano o la Moraleja? Sí, cualquiera de los dos. ¿eh? Ya sabéis. Ahí O sea estamos que- poniendo los números de teléfono, aquí abajo los están viendo ustedes, en Alcobendas 91 490 1096 para hacer su reserva, o en Castellana 172 91 867 5902. ¿Y para Estupendo. celebrarlo?
La tercera. Estás mirándome, Francas, con una cara de odio. Pues Julio, te voy a dejar aquí mientras doy paso al siguiente tema y así te terminas de comer el chipirón. José, muchísimas gracias y por tenemos estar que hacer aquí. Eres un sol, Alba. Nos volvemos a la que mesa hacer y vamos unas con el siguiente asunto, porque esta semana conocíamos esa propuesta tan polémica de Yolanda Díaz, que en un primer momento era la de topar los precios, luego cambió el tono y ya hablaba de intervención, pero ya hemos visto como en otros países esta medida ha fracasado. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere evitar que la cesta de la compra siga creciendo. Y para ello ha ideado una propuesta mágica y casi milagrosa: intervenir los precios del mercado. Una medida muy propia de regímenes comunistas, con la que pretende establecer límites de precios a una serie de alimentos para que conformen una cesta de la compra básica en unos 20 y 30 euros. Un intervencionismo que propone de forma muy sutil, al querer respetar de alguna forma las reglas del juego de la libre competencia y regular solo determinados productos. Tal y como si se tratara de una de esas dietas milagrosas que prometen adelgazar en una semana bebiendo un extraño mejunje, porque ninguna economía ha sobrevivido a los límites de precios. Existen infinidad de ejemplos donde se demuestra que el intervencionismo nunca funciona y que deja a la economía mucho peor de lo que estaba, prácticamente muerta y sin posibilidad de recuperación. Lo hemos visto en Venezuela, donde el gobierno de Maduro fija unos precios que después la inflación local tira por tierra y provocan no solo desabastecimiento, sino el cierre de muchos negocios. Porque cuando se controlan los precios, la producción se resiente. Las empresas no tienen margen suficiente para producir, al tener unos costes más elevados y menos ganancias, volviéndose insostenible la cadena de producción. Algo que ocurrió en Francia. El gobierno de Nicolas Sarkozy hizo algo parecido a lo que pretende Yolanda Díaz en el año 2011. Sarkozy acordó con las cadenas de supermercados una cesta de la compra con productos básicos a un precio asequible. Una medida que no funcionó por la escasez de producción. Cada vez era más difícil encontrar esos productos en los supermercados, por lo que acabó eliminándose con el cambio de gobierno en el año 2012. Por último, pensar que si se interviene en determinados alimentos, las empresas para subsistir tendrán que subir el precio de los demás productos para compensar pérdidas. Bueno, ayer escuchábamos como Margarita Robles le decía claramente a Yolanda Díaz que estas no serán sus competencias. Sin embargo, esta misma mañana María Jesús Montero da la medida por válida. No sé si podremos ver cómo finalmente se intervienen los precios en esos alimentos. Pues otra guerra abierta más dentro del gobierno de coalición. Y por la experiencia que tenemos en estos años, en los que han convivido dentro del Consejo de Ministros, el PSOE y Unidas Podemos, al final, la mayoría de las veces se hace lo que dice Yolanda Díaz. Es decir, que si Yolanda Díaz ya se ha puesto a hablar de poner un tope al precio de ciertos productos básicos y tal, por mucha guerra que haya habido hasta ahora y por mucho enfrentamiento y por mucho que la ministra de Defensa, que ha salido también en este debate, pues salga a decir que no está de acuerdo, pues vamos a ver lo que dice Sánchez, que es el que no se ha pronunciado todavía, pero Sánchez tiene pinta de que pueda ponerse del lado de Yolanda Díaz una vez más. Yo, en este caso, claro, estamos, lo escuchábamos antes, estamos en otro ejemplo del intervencionismo de este gobierno, que es que nos quiere decir cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comer, qué productos tenemos que tomar y qué es lo que vamos a tener que comer hasta Navidad, semana a semana, porque quieren cambiar esa cesta común, digamos, semana a semana hasta Navidad. Es decir, que nuestro menú de Navidad, de Nochevieja, también nos lo va a poner Yolanda Díaz y nos va a decir qué productos son los mejores para comer esos días, con unos precios especiales. A mí me parece todo un disparate, que ha servido todo esto, toda esta polémica, lo primero, para que conozcamos un poquito más a Yolanda Díaz, si no fuera ya suficientemente conocida, un poquito más de su populismo y su demagogia, para dar publicidad a las grandes superficies. Carrefour se ha frotado las manos, porque le ha hecho Yolanda Díaz, la del Partido Comunista, le ha hecho la campaña de publicidad gratis a esta gran superficie, y ha dañado, desde luego, que es de lo que se están quejando, a los pequeños comerciantes. Y al resto de distribuidores. Y al resto de distribuidores, por supuesto. Están con Carrefour que fuman en pipa. Es decir, eso es lo que ha conseguido. Y luego, respecto a la cesta, si es una cesta común, vamos a ver, si es una cesta común, que es, también se ha hablado de que la posibilidad de que la cesta fuera común con productos comunes, claro, es que poner de acuerdo a todo el mundo para ver cuáles son los productos comunes que tenemos que consumir, pues no, pues porque cada uno tendrá sus preferencias, es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que ahí la clave, vamos a ver lo que dice el presidente del gobierno, pero ya digo que por la experiencia que tenemos en estos últimos años, Yolanda Díaz siempre suele ganar este tipo de pulsos. Yo me fiaría más de lo que dice la llamada puñetera, y lo hemos suavizado bastante, realidad. O sea, por mucho que se empeñe esta señora en hacer un menú diario o menú semanal, la puñetera realidad hará que esto se pueda o no se pueda.
porque según el precio que pongan a según qué cosa, no lo van a conseguir. No estará, no existirá. O sea, se ha metido un berenjenal que ahora me da la sensación de que intenta salir en base a decir que lo que está pidiendo es que se pongan de acuerdo productores, distribuidores, vendedores, comercializadores, comedores y cenadores para que lleguen a un acuerdo entre ellos. O sea, nada. Me parece que está diciendo Es que están empeñados en que el gobierno lo inunde. Claro, menú diario del gobierno. O sea, es que es una cosa, pero tengo unas ganas no de echar a Sánchez, de echarles a todos estos. Pero ¿por qué no nos dejan en paz? Hagan una política económica, energética, de agricultura y ganadería, que sean inteligentes y que estén sobre todo en manos de la sociedad civil, que es la que sabe lo que tiene que hacer. Pero si no saben nada. Si no han abierto un libro en su vida, no les cabe un codificado en la cabeza, no saben nada de nada, ni tienen una perspectiva vital, ni nada. Es una cosa flipante, pero claro, cuanto menos saben, más creen que saben. Es una ignorancia enciclopédica. Ya que hablas y tienes a unos tíos con esa preparación, como la Lilith esta y compañía, la que ha salido, la chica esa, pues pasearos por el palacete del Injuve. Mirad a qué hora llegan a trabajar. Mirad ese palacete que no sé cuánto vale, pero imaginad la de edificios públicos ocupados por vagos absolutos, que son simplemente unos jetas. Y viendo a ella, pues ya sabéis cómo están llegando a todos esos puestos. ¿Y qué es lo que están haciendo? El Injuve. ¿Cuánto nos cuesta el Injuve? Para que nos digan que es muy importante la diversidad. Y tú le tengas que recordar, sí, la diversidad de los padres de familia numerosa, la diversidad de los niños con síndrome de Down, la diversidad de los ancianos que están en sus casas y no pueden ni salir a comprar porque el tema del apoyo a la gente mayor que no tiene recursos no está funcionando. ¿Pero qué es esto? Tenemos que aguantar que nos cuenten que van a hacer una cesta de la compra. Vete a tu casa, fúmate un puro día y déjanos en paz. No previeron nada. Todos los problemas que tenemos es porque hemos tenido unos ineptos. Y no ha acabado, ¿eh? No, y al final, ¿el poder en qué manos? De 4 bancos, de 4 eléctricas y de los globalistas de Washington, de Londres y de Bruselas. ¿Dónde ha quedado la gente? Vamos, me gustaría mucho, que a propósito de la tauromaquia, de lo del toro de la Vega y todas estas cosas, Patricia se ha mirado muy a fondo el tema de las iniciativas legislativas populares. ¿Por qué no nos cuentas qué es eso? Porque a propósito del control del poder, ¿no? Así es, Julio. Precisamente, bueno, en la Constitución española se nos vendió, y ahora voy a explicar por qué hago este matiz opinativo, que podemos, como ciudadanos, participar en los asuntos públicos a través de 2 medidas, o bien los referéndums, o bien la iniciativa legislativa popular, que es la que tú apuntas. Pues bien, desde que se empezó a regular, a través de su ley orgánica reguladora, en el año 84, tan solo han salido adelante, es decir, se han aprobado 3. Estamos hablando de que más de un centenar de propuestas que provienen bien de partidos políticos, bien de la sociedad civil, se han llegado a proponer a la mesa del Congreso. Pensemos, es la única forma real en la que la ciudadanía española, sin dedicarse de facto a la política, puede participar, como dice la Constitución, en los asuntos públicos. Bueno, pues tan solo han salido adelante 3, de más de 100 y pico, pero es que tan solo han llegado a debatirse 13 hasta la actualidad. Por tanto, es una medida de todo punto fallida, ¿no?, para que la ciudadanía pueda intervenir en lo que se conoce como una democracia directa. ¿Por qué no han salido adelante más o por qué solo han llegado a debatirse 13? Pues bien, porque en su regulación vemos que hay una serie de impedimentos bastante grandes, como por ejemplo que se requiere 500.000 de firmas, aunque es verdad que algunas comunidades autónomas lo han regulado, por ejemplo la Comunidad Valenciana, por ejemplo el País Vasco, y han minorado, ¿no?, esa cantidad de firmas que se requieren. O por ejemplo el plazo de tan solo 9 meses. Vemos que en este caso la urgencia no es como los decretazos, ¿no? En este caso la urgencia se aplica para que el ciudadano no tenga la oportunidad de reunir los requisitos, aunque es prorrogable por otros 3 meses más. Por tanto, la realidad es que tan solo 1 de cada 10 iniciativas legislativas populares directamente provenientes de la ciudadanía llegan a votarse y que hasta la fecha
solo han salido adelante 3. Pero es que además la otra posibilidad es la del referéndum, que por cierto esta semana el presidente de Vox, Santiago Abascal, lo volvió a sacar a debate. Por supuesto de esto no hablaron todas las televisiones, ¿no? Y propuso la idea de hacer más uso del referéndum, de la figura del referéndum que se conoce como consultivo. Es decir, no aquel que utilizamos como, por ejemplo, para ingresar en la OTAN o aquel con el que votamos a favor, aunque luego no salió de la Constitución Europea, sino este referéndum consultivo que serviría, por ejemplo, para cuestiones tan poco o tan importantes como la inmigración, como la educación, en fin, todas estas cuestiones en las que al final el Gobierno decide bueno, pues que sea él el único el que puede tomar las cartas sobre este asunto. Y además también tiene, y concluyo con esto, la iniciativa legislativa popular muy circunscritas las áreas en las que puede inmiscuirse, puesto que no permite ni derechos fundamentales, y ahí, por tanto, quedó atrás, por ejemplo, la defensa de la vida humana, de que un embrión se considerase vida humana, y luego, por ejemplo, cuestiones de derecho internacional o algo que tiene muchísima actualidad, como es la prerrogativa de gracia, es decir, los indultos. Ahí la ciudadanía no puede opinar. Bueno, se puede llegar a entender en la materia internacional y quizás en los derechos fundamentales, ¿no? O como tampoco en el régimen electoral general. Pero lo cierto es, Julio, que al final el ciudadano o se mete en política y practica una partitocracia o no hay una efectividad real de incidir en las reglas que le rigen. No, si se trata de explicar por qué no pintamos un pimiento, además de eso, lo otro sería que el ciudadano no tiene ninguna capacidad de elevar al constitucional absolutamente nada, que eso es la otra gran cosa. De todos modos, de lo que has dicho, que todo es verdad, el gran cuello de botella creo que está en la mesa del Congreso. Porque al final tú puedes presentar las 500.000 firmas que se han presentado, puedes llegar al sitio corriendo, que comprueben que no te has equivocado en nada, que todo está perfectamente hecho, pero la mesa no lo toma en consideración, con lo cual decae. Entonces, con ese criterio, no sé por qué han puesto impedimentos a derechos fundamentales, si les importa una higuera. O sea, pueden poner incluso la propia monarquía, pero da igual, si con no tomar en consideración, y con la mesa que hay ahora ya sabemos lo que no tomarán en consideración. Pero tú sabes lo que significa, primero, ese mismo desarrollo de la iniciativa legislativa popular, ¿cómo está en las comunidades autónomas? ¿Se han preocupado en las comunidades autónomas de que haya iniciativas legislativas populares en las comunidades autónomas? Según dice Patricia, parece que sí, ¿no? Sí, tan solo en 3. 2 de ellas País Vasco, Comunidad Valenciana y ya. Vale. ¿Y cuántas ha habido y cuántas se han aprobado? En ayuntamientos importantes. Que sería, fíjate, si está cerca del administrado, el ayuntamiento, ¿no? La limpieza, el IBI, las basuras, el no sé qué, el aparcamiento, todo eso que rodea nuestra vida. Aquí en Madrid nos rodea de porquería nuestra vida, gracias a la eficacísima acción de nuestro queridísimo alcalde. Inciso, Julio, tampoco materia tributaria. Sobre eso también la ley nos impide presentar una iniciativa legislativa popular. O sea, es que, vamos a ver, imaginaos para conseguir 500.000 firmas. Una burrada. Con sus DNIs. 500.000 tíos que estén dispuestos a poner el DNI, sabiendo que luego lo que hacen determinados personajes con los DNIs y los nombres. Bueno, consigues 500.000 y no te sirve absolutamente para nada. Pero tú decías, el Tribunal Constitucional solo admite a trámite el 0,4% de los recursos que se le presentan. Pero que tú no puedes presentar ninguno. Pero de los que se le presentan, el 0,4%. Pero al final... Es que está paralizada, la vida política está en manos, al final, de dos señores, de dos. De dos. El secretario general del PSOE y el presidente del PP. Pero esa es la política en España. Lo que demuestra todo esto es la desconfianza de nuestros políticos hacia los ciudadanos. Es decir, es una desconfianza brutal. Y luego también lo que demuestra es que tenemos un déficit increíble en nuestra democracia de la participación ciudadana. Es decir, lo que no puede ser es que nos limitemos a votar cada 4 años y se olviden de nosotros en ese periodo de tiempo. Y no tengamos ninguna opción de participar en la vida pública de esta manera con iniciativas, ¿no? Porque se chocan siempre con lo que tú decías, Patricia, con la partitocracia. Es decir, al final son los partidos los que mandan y sienten desconfianza hacia esas iniciativas legislativas que no han controlado ellos desde el poder, desde su cúpula. Y sin vinculación con los programas políticos, que eso sería otro tema a someter a debate. Pero ¿cómo van a querer? Vamos a ver, imagínate, llegas al gobierno, ganas las elecciones y tú puedes nombrar al presidente paradores. Criterio, el que te salga de las bolas. Es decir, en vez de decir, oye,
¿El gobierno puede nombrar al presidente de Paradores? Sí. Paradores es una compañía que factura 200 millones de euros, o 150 o 300. Me da lo mismo, es decir, una compañía importante, con un peso importante en el turismo en España, etcétera, etcétera. Al Congreso de los Diputados con 3 o 4 propuestas de perfiles, de currículums, de gente que tenga experiencia en el sector, que esté preparada, que sea sólida, que sea seria, y se van al Congreso y el Congreso vota y se elige al presidente de Paradores. No, señor. ¿Quién es mi primo más simpático y que le debo un favor? Pues venga, presidente de Paradores. Es que no es posible, es que la cantidad de gente que ha estudiado, que se ha preparado, que ha trabajado para ocupar cargos de responsabilidad, que quedan al margen, que quedan fuera, que son desechados por el solo hecho de que no son el primo del presidente del gobierno o del ministro de turno. Y digo el presidente de Paradores como los consejeros de Endesa, de Resa, de Enagás, que son porque han sido ministros del PSOE, que ahora están hablando de las eléctricas y la mitad de los que están ahí han sido ministros del PSOE. Pero la solución, no sé, Julio, si es que lo elija el Congreso, porque al final el Congreso responde también, en este caso, a lo que quiere el presidente del Gobierno. Es decir, controlan las mayorías. Controlando las mayorías y con este sistema de partidos que tenemos... Sí, pero le da una transparencia, Mariano. Le da una transparencia, pero al final el resultado vuelve a ser el mismo. Yo no sé hasta qué punto... Yo creo que al final el problema es más de fondo y es el sistema de partidos que tenemos y que al final manda uno. Es decir, es un partido absolutamente de pirámide donde mandan los jefes de cada partido y el resto obedece. Caciquista. Es decir, yo creo que aquí lo que habría que mirarse a fondo es lo que está pasando con los partidos en España. Y estábamos hablando antes del Reino Unido, bueno, pero también tenemos que mirar otros aspectos positivos de otros sistemas políticos y parlamentarios y quizás un sistema menos partidista donde no haya esta dictadura de los partidos, que a veces son auténticas sectas, pues sería muy conveniente y muy saludable para nuestro sistema. Porque al final el Congreso, sí que lo elija el Congreso, pero al final el Congreso te puede elegir el presidente de Paradores o te puede dar el visto bueno pues al fiscal general del Estado, pero al final se va a hacer lo que diga la mayoría también y la mayoría está controlada por una persona. Entonces, de acuerdo, Mariano, tienes toda la razón, pero acéptame que le da por lo menos un punto de transparencia y que haya una terna o que haya 5 currículos posibles. Como se hizo en el proceso de Televisión Española, que luego es verdad. Después lo cargaron. Que se lo cargan. Pero por lo menos, oiga, cuéntele a la gente que hay que elegir al presidente de Paradores. No haga por debajo la elección del de la SEPI, del otro, todas las compañías participadas por el Ministerio de Industria. La gente no sabe eso, pero ese es el chollo de los amiguetes. Y los partidos se nutren fundamentalmente porque hay un montón de tíos con la boca abierta esperando que les caiga algo. Sí. Pero no por méritos, sino por amiguismo, por enchufismo. Criticaban los enchufes hace 40 años, me acuerdo. Joder, los enchufes en España, los enchufes es el sistema partidista, es un puro enchufe. A ver, seguro que todo eso se puede, yo creo que corregir, no. Mejor dicho, cambiar, no. Mejorar, sí, corregir bastante también. Y probablemente empezaría por democratizar los partidos como pone la Constitución, porque ahora mismo no lo están, de entrada. Probablemente la segunda cosa sería romper lo que es los grupos parlamentarios de partidos, las listas cerradas, vamos. Eso también cambia mucho, porque claro, cuando tú te juegas tu futuro, igual el de Paradores no es tan fácil que pongan al primo de Zumosol cuando yo tengo un parador en mi zona, porque, coño, la gente se me cabrea. Entonces, o sea, hay objetivos de síntesis que son los que hacen que se muevan muchas fichas. Y habría unos cuantos para hacer. Pero resolverlo no lo vas a resolver nunca, porque estamos hablando, y ahí tiene razón Pablo Iglesias, cuando empezó, de castas, O sea, estamos hablando de una casta, y cuando estás en una casta no van a bajar del burro. Estamos hablando de sectas auténticas. No van a bajar del burro ni locos. Son sectas. Claro. Es que eso vamos a decir las cosas claro, porque además el presidente del PP resulta que es que hace las listas que quiere, con lo cual hace las listas de los que van a votarle a él para que siga siendo el presidente del PP. Por poner un ejemplo tonto. Entonces es todo. Y yo empezaría, tú decías algunas cosas que habría que cambiar de forma inmediata, por ejemplo, lo de las listas abiertas y a lo mejor lo de los diputados uninominales y todo eso a mí me parece estupendo, pero yo empezaría también por eliminar, pero así de un plumazo, las nuevas generaciones y las juventudes y todas estas cosas de los partidos políticos, que lo único que hace es que la gente haga carrera profesional dentro de los partidos, sin ninguna obra, sí, totalmente, pero desde los 18 años. Es decir, no tiene ningún sentido. Gente que no tiene experiencia en nada fuera de un partido político. Si pones que tengan que votarles lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que ir a una pausa de publicidad. Hace poco nos llegaba un mensaje de Telegram que decía que el otro regalo que te podían hacer por tu cumpleaños era darse de alta en el club de amigos. Ay, hombre, la verdad es que ese sería un... No, hombre, sabéis que esta televisión es mi pasión y que creo que cumple una función
Muchísimas personas nos lo decís personalmente cuando nos encontramos en todas partes de España. Y esta televisión solo es posible porque hay gente que está dispuesta a dar ese pequeño paso de llamar y decir, oye, me doy de alta, pongo 10 euros al mes o 22 y os apoyo para que sigáis, ¿no? Bueno, pues, ojalá que lo hagáis muchos. Me encantaría. 91 616 24 64. También se pueden dar de alta a través de nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com, o si lo prefieren, escribiendo un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 91 616 24 64. Y además, este domingo, se lo recordamos durante toda esta semana, La Verdad de Camps, a las 10 de la noche. Yo entré exactamente con un dinero y un patrimonio determinado con el que me fui. Y parece ser que Garzón, de estos últimos años, tiene un patrimonio que se ha multiplicado por mucho. Ese es el tipo de personajes que hay que extirpar de la sociedad española. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y saludo en nuestra mesa a Severo Moto, con el que vamos a hablar de la situación en Guinea Ecuatorial. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se han convocado elecciones para este noviembre del año 2022, ¿no? Pues sí, esa es la noticia, además sorpresa, porque no toca. Tocaba en 2023. Las presidenciales en 2023 y las legislativas y municipales este año, pero por ahí por... ¿Sabes si se presenta Pepe Bono o no? Pues no me extrañaría. No me extrañaría porque además tengo una información bastante preocupante. Yo quiero retornar a Guinea Ecuatorial y el tema de la convocatoria de las elecciones me interesa muchísimo porque soy capaz de hacer que esas elecciones no solo no se produzcan, sino que además lleguemos a otra situación. El tema de Guinea Ecuatorial es que se marche Obiang, porque 45 años más 11 con su tío Macías ha sido la tragedia del país. Y tiene la suerte de que dio un golpe de Estado con un respaldo muy claro de España y este respaldo se mantiene. Por eso Obiang sigue. Obiang es un desafío no solo para todo el país, sino para cualquiera que cree que debe marcharse. Es un auténtico desafío. Hay países, claro, que existen y que evidentemente están haciendo todo lo posible para que se vaya Obiang. Este país está ahogado. Hay más cárceles, desde luego, que escuelas. Hay más muertes, hay más muerte que vida. Ir a la cárcel en Guinea Ecuatorial, donde he estado yo 3 años, es hasta nueva orden. Y si es hasta nueva orden, pues es que estás olvidado. Y si encima eres político, como está sucediendo ahora en las cárceles, la famosa cárcel de Oven Azem, hay un montón de presos que simplemente esperan la muerte. Y esa muerte se está viendo. Hace poco murió uno que se llamaba Salvador Alogo. Bueno, pues normalmente Obiang lo que hace es esconder los muertos para que no haya ruido. Pues este caso concreto ha sido un auténtico desafío. Lo ha traído desnudo, destripado y lo ha puesto en la puerta de su familia. Bueno, claro, Obiang actúa con esos gestos para que la población esté cada vez más asustada. Aterrorizada, claro. Y que saben que no pueden hacer nada. Un país que ha nacido desde la colonia, del abrazo, del cristianismo, de la bondad, de la paz y del orden, y sobre todo respetando la ley, porque la colonia era ley, la provincia era ley, la autonomía todavía más, y de la colonia hasta la autonomía pasando por la provincia, Guinea estaba así, por encima de muchos países del entorno. Entramos a la independencia y ha caído. Hay que sacarlo de ahí. Ya se fue Macías, el que lo inició, y ahora queda el terror más grande que ha tenido Guinea Ecuatorial, Obiang. El pueblo no puede hacer nada. Yo sé que la comunidad internacional, Unión Europea, en el año 92, que yo hice el segundo viaje de retorno, intentando un retorno a Guinea Ecuatorial, la comunidad internacional se movió y se abrió un periodo que se llamaba ensayo democrático, que duró 4 años. Durante esos 4 años, lo que sucedió es que hubo unas elecciones legislativas que yo pedí desde un mitin la abstención de la población y juro por Dios que hubo una abstención de 80% de la población. Esto para Obiang es una anécdota. Celebró y ganó.
Celebró las elecciones del 95 y en el 95 la POC, Plataforma de Oposición Conjunta, en la que estaba inmerso el Partido del Progreso, ganamos las elecciones. Obiang dicen que incluso lloró porque hasta los militares nos votaron. Y dijo, muy bien, habéis ganado las elecciones, ¿quién os entrega el poder? En las elecciones del 95 asistí y presenté la candidatura. Y Obiang me dice tranquilamente, yo convoco las elecciones para ganarlas yo. Si queréis participar, participáis, pero sabéis que no vais a hacer nada. Yo retiré mi candidatura y a partir de ahí, Obiang tomó la norma de hacer elecciones, pero él es, como yo lo estoy calculando, es como una especie de cadáver o túmulo frente al que hay un partido que se llama PDGE, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, partido suyo, y en el entorno hay una serie de velas que le llaman partidos que están velando para que aquello no se mueva y se llaman partidos de oposición. O sea, el escenario de Guinea Ecuatorial, los que concedieron la independencia a Guinea Ecuatorial tienen dos cosas: o están seguros de lo que hicieron o están asustados. Pero la independencia de Guinea Ecuatorial tuvo un problema gordísimo, y es que España no la quería la independencia. No la quería. Aparecieron 2 o 3 que llaman líderes, reclamaban la independencia. Estábamos en el 4º año de autonomía, que se suponía que iban a ser por lo menos 10. Esa autonomía se suspendió. Por tanto, todo el proyecto de encaminar a Guinea Ecuatorial hacia la independencia se frustró. Porque se frustró por 2 cosas muy claras. España sigue siendo la colonizadora, hay un movimiento muy fuerte de independencia dentro de África, y entonces hay una trampa. Guinea, oye, pues tiene que ser independiente. No ha llegado el tiempo. El representante de España en la ONU dice, es que en la ONU nos dicen que si queremos recuperar Gibraltar, hay que soltar Guinea Ecuatorial. Entonces hay una gran división entre asuntos exteriores, España, y el gobierno y la presidencia, o la secretaría de la presidencia. Al final gana la tesis del señor Piniés, que era entonces el embajador de España en los Estados Unidos. España, en el fondo, ¿qué hace? Se lava las manos, con unas frases que son tremendas, son auténticas maldiciones. La independencia os va a salir por las narices. Otra frase, haremos que gane Macías, el hombre más odiado por España y que más odiaba a España, haremos que gane Macías para que escarmentéis. Con esas 2 maldiciones, Guinea se hundió en la independencia y hace 50 años. Bueno, las cosas que hemos hecho en España, bueno, hoy estamos hablando, Severo, de que la Junta de Andalucía, presidida por el señor Moreno Bonilla, acaba de decretar unos días de luto por la muerte de la reina de Inglaterra. Claro, teniendo a Gibraltar ahí al ladito, no parece que no sea una medida políticamente aceptable y razonable, ¿no? Pero lo que hemos hecho con Guinea en los últimos años es simplemente un disparate. Nos hemos olvidado completamente de los derechos humanos en ese país, no le interesan a nadie. Cosas como la que acabas de describir, que llevan pasando decenas de años, es decir, que los asesinatos, las torturas en ese país tal, y aquí no ha abierto la boca nadie. Yo creo que haya una conjura, ¿no? Para que sí, hay una auténtica conjura. Estas 2 frases marcan claramente lo que a la entrada en la independencia es Guinea Ecuatorial. España, como es normal, es un rincón Guinea Ecuatorial que España conoce muy bien, que tiene riqueza, tiene oro, tiene petróleo, tiene gas y todo de muy buena calidad, según la calificación americana. Tiene mucho mar, tiene pesca. Y bueno, pues eso es lo importante. El resto, lo que es sociedad, lo que es lo humano, no tiene sentido. No le interesa a nadie. Y hoy, fíjate, estábamos hablando con Alba hace un momento. ¿Qué están dando en las televisiones que deberían ser un servicio público hoy en España? Reina de Inglaterra, reina de Inglaterra, reina de Inglaterra. Todos, ¿Por sin qué? diferencia. ¿Por qué? Porque
la gente pueda entender qué ha hecho el Imperio Británico en los últimos 150 años con España, o en los últimos 300, o para que entienda cómo se comportó la reina de Inglaterra respecto a los intereses de España, o qué significa la reina de Inglaterra en el mundo de la masonería internacional, o qué significa la reina de Inglaterra en el mundo del anglicanismo, o qué no es para... No, es porque es salsa rosa. O sea, esa liturgia que tantas veces es triturada y machacada cuando supone que un obispo celebre una misa en la Almudena, hoy esa salsa rosa y los próximos 7 días va a alimentar la inteligencia, la imaginación, la vista de millones y millones de españoles que van a tener que sufrir cómo nos enseñan lo estupenda que es la Gran Bretaña, la corona británica, los personajes patéticos, la mayor parte de ellos de la familia real británica. No nos van a contar todo el dinero que se han llevado y lo poco que han repartido, no nos van a contar de eso, pero como es salsa rosa, es una cosa muy bonita, van todos muy bien vestidos, muy limpitos, muy aseados, van en unas carrozas, unos coches. Bueno, es una cosa que dices, oye, pero ¿cuántas televisiones te han invitado a hablar de lo que pasa en Guinea Ecuatorial en los últimos 5 años? Yo diría, desde 2005 no existimos. Pues no sé. Quiero decir que, en alguna ocasión me parece que no sé si la televisión... Es que era nuestra, Guinea Ecuatorial, es que habla español, es que hablan español, es que nos quieren mucho, además, a los españoles. Y están jodidos por un dictador que es un caníbal, además. Mire usted, don Julio, es que... Y estamos hablando hoy de la reina de Inglaterra, pues aquí no. Aquí no vamos a hablar de la reina de Inglaterra más tiempo que el que hemos hablado. Lo siento muchísimo. Si queréis ver salsa rosa, si queréis ver carrozas y queréis ver príncipes estupendos, que luego son unos capullos, ved las otras televisiones. Perdona, Severo. Es importantísimo, don Julio. Le estaba diciendo, porque cuando yo llego a Guinea Ecuatorial por segunda vez, porque la primera, después de fundar el Partido del Progreso en España, llego a Guinea Ecuatorial y mi mensaje es clarísimo. Y les digo a mi pueblo, un meeting que tuve, un primer meeting, vengo con un mensaje claro. Soy demócrata cristiano, centro derecha, soy cristiano evidentemente, y traigo un partido demócrata cristiano. Mensaje central, España espero que vuelva a ser nuestro compañero de camino en ese difícil andar en la democracia. Y en 5 meses de estar preparando el partido, antes de incluso de que se legalizara, 65.000 afiliados. Cuidado, de entre ellos gente de ese distrito que Obiang ha prohibido afiliarse a otros partidos, porque son de donde nació o donde le acogieron, porque él viene de Gabón, no es de origen guineano. Gente prohibida para otros partidos entraron en el Partido del Progreso. Me dijeron con absoluta claridad, si es cierto que España va a volver a España, por eso vengo a afiliarme, porque solos lo tenéis muy difícil. Pero Severo, ¿quién controla las riquezas naturales de Guinea Ecuatorial? ¿Quién está explotando ahora mismo el petróleo en Guinea Ecuatorial? ¿Quién está explotando el gas? ¿Quién está explotando las riquezas naturales? ¿Quién las está explotando? Realmente, ¿España? El único que puede hacerlo es los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la historia es clarísima. Resulta que Repsol, no sé si una empresa anterior de petróleos, claro que tenía perfectamente diseñado todo lo que era el petróleo concretamente de Guinea Ecuatorial. Lo tenía. ¿Y qué pasó? Entonces pasó, según me contó un compañero mío, cofundador español del Partido del Progreso, dijeron, es de muy difícil explotación. Y pasaron los papeles a quien lo está explotando ahora, América. Me imagino, pasar los papeles significa venderlo, ¿no? Y bueno, hay detalles que uno cuando empieza a sacarlos dice, jolín, a ver qué va a pasar. Me van a coger aquí como que vengo a denunciar todo lo que sucede. Sepan ustedes que aquí yo he ido una vez, he sido llevado una vez a la cárcel, no en España una vez, pero fuera de España he sido llevado a Croacia. A petición del presidente Obiang, 15 millones ofrecidos por Obiang para que me llevaran donde fueran. Me llevaron a Croacia.
¿A Dubrovnik? ¿A dónde te llevaron? Yo estuve en Rijeka, en Kraljevica. No, donde hay un hotel en Dubrovnik. En Dubrovnik, claro. Dubrovnik. Bueno, al menos estabas en un sitio bonito. Bonito fuera de la cárcel. Mariano. Yo tenía una pregunta, porque ha dicho que va a haber elecciones ya de manera casi inmediata, ¿no? Pero ¿cómo son esas elecciones? Es decir, ¿qué tipo de garantías tienen? ¿Son elecciones democráticas? ¿Hay algún tipo? ¿Sirven para qué sirven unas elecciones ahora mismo? Unas elecciones democráticas en manos de un dictador militar tan duro y furibundo como Obiang. Y sigo diciendo, lo suyo es, yo convoco elecciones para ganarlas yo. Estas elecciones concretas nacen de la siguiente manera. Hay un proyecto de dimensión internacional, nacido naturalmente de la oposición y del Partido del Progreso en concreto. A mí no me van a doler prendas decir la verdad, por más que parezca que estoy chuleando, no soy un orgulloso. El proyecto de transición pacífica lo diseñamos nosotros, nuestros cofundadores. Hay 2 cofundadores españoles. Y lo presentamos a 2 organizaciones internacionales. Estos abrieron paso a Estados Unidos, a la UA, a la Unión Europea, para que conocieran el proyecto. Y el tema era, pues se parece al proyecto de transición de España. Mutatis mutandis, claro. Pero bueno, este proyecto llega a Guinea y Obiang dice que no. Al renglón siguiente, hay tanta presión de la comunidad internacional. Dice, bueno, censo, elecciones. Pasa olímpicamente. Y ha convocado un censo y la población ha dicho, no estamos de acuerdo con el censo. No estamos de acuerdo con el censo. Bien, dice, muy bien, como siempre, pero va a haber censo. Y han venido cameruneses, gaboneses, se han apuntado. En el censo hay hasta muertos, hay niños, hay personas que se censan en 2 o 3 sitios. Un auténtico alboroto. Eso es lo que le encanta a Obiang. Ha saltado por encima y dice, bueno, pues ahora elecciones. Además, 3 elecciones a la vez. Las presidenciales, que tocan el año que viene, las legislativas y las municipales. Oiga, pero si no toca, pues lo he dicho yo. Y los americanos, creo que también, de aquella manera, los españoles diciéndole, márchese. Sí. Fíjate la respuesta, antes del 5 de junio, dice, el día 5 de junio es mi cumpleaños. ¿Me dejáis pasar al cumpleaños? Parece irrisorio, pero es real. Oye, es que el día 3 de agosto, día del golpe de Estado, tengo que celebrarlo. Y el 12 de octubre, hombre, Día de la Hispanidad, quiero pasarlo. Y luego, en diciembre, el 25 de diciembre, parece de niños, pero esta es la propuesta que ha hecho a los americanos. También parece una broma, pero eso es lo que ha hecho. Y lo único que sé es que los americanos, la comunidad internacional le ha dicho, usted no pasa de este año. Esta noticia nos ha llegado y estamos un poco como satisfechos. Pero estas elecciones se van a celebrar, porque lo ha dicho el dictador. Y no hay ningún país serio, y ese país serio para Obiang es España. Que le diga para. No se lo ha dicho. Bueno, si no se lo dice España que le puso y le ayudó a dar el golpe de Estado, pues tiene que obedecerle. A mí que me toca algo muy triste. Yo he pedido volver a Guinea Ecuatorial y quiero estar ahí antes de las elecciones. Exiliado que soy, he ido 3 veces a Guinea Ecuatorial de una manera muy bien, muy protegida, tengo que confesarlo, y yo llevaba mi pasaporte guineano para entrar en Guinea Ecuatorial. Voy al asilo y me dicen que este pasaporte no está ahí depositado. Pero eso no, ahí no termina el asunto para mi tristeza. Es que Bono y Moratino se lo llevaron a Obiang. Así me dicen en el asilo, vete a tu embajada a ver si te dan un documento o algo para ir a Guinea. Voy a la embajada y lo que me dicen, pide abandonar el asilo y ya veremos. A ver, que Guinea, España me deja ir a Guinea. Para que la gente pueda entenderlo bien. Es decir, Guinea es un país chiquitito, es un país de los más pequeños de África. Debéis tener 1.700.000 habitantes. No sé si llega. No sé, porque hay tantas muertes que las estadísticas ni siquiera existen. Pero tiene un dato muy curioso, ¿no? Es decir,
El dato curioso es que tiene un PIB per cápita superior igual que España, $26.000 por cabeza. Y el 70% de la población no llega a $1 al día. No come. ¿Vale? Es decir, que el nivel de desigualdad social es uno de los más grandes del mundo. El nivel de injusticia, por tanto, es el de los más grandes del mundo. Y es el único país africano, excluimos el Sáhara Occidental, el único país africano donde la lengua oficial es el español. Intentamos. Y aquí nos da igual, si es que no cuidamos nada de lo nuestro. Hasta el petróleo han tenido que venir los de Exxon, los de Total, los americanos, para explotarlo ellos. Es una cosa realmente asombrosa. O sea, no tenemos gente de verdad. Ahora se muere la reina de Inglaterra y sale el Trudeau, toda la Commonwealth. Fíjate que los ingleses han tenido la habilidad de llamarle a una cosa que servía para que todo el mundo hiciera cosas para ellos y les enviara riquezas a ellos, llamarle Commonwealth, riqueza común. Común para los ingleses, cabritos, porque para todos los demás lo que habían eran bofetadas. Bueno, eso sí que hizo muy bien la reina de Inglaterra, seguir llamándole riqueza común a lo que era riqueza para ellos y pobreza para los demás, e injusticia para los demás. Y nosotros que hemos tenido los pocos territorios enclaves de África, lo que era Fernando Po, fíjate lo que era Fernando Po. Se llamaba Fernando Po. La capital era Santa Isabel. Les hemos enviado a los pies de los caballos. A personas como él, que deberían ser héroes en este país y que deberíamos promocionar que hubiera unas elecciones libres y gente como Severo se pudiera presentar y estuviera allí en libertad. Aquí no hacemos nada de nada. Pues a propósito es de solo las elecciones, dedicar 3 días de luto a la reina de Inglaterra en Andalucía, donde está Gibraltar, en las condiciones en las que está Gibraltar, que es un paraíso fiscal hogar de criminales, que es lo que es Gibraltar, y de evasores fiscales. Chico, y de monos. Tenemos muchos monos. Aquí lo tenemos que dejar porque nos tenemos que... No, tienes que volver aquí ya a hablar de Guinea. Bueno, pues yo, para terminar, quiero que esta emisora, con la que duermo y con la que me despierto, me lleve a Guinea. Y esa voz tiene que ir a todos los gobiernos, a las instituciones, y yo quiero estar en Guinea antes de que se produzcan las elecciones. Que además me ha dicho que es el Club de Amigos. Eso es. Sí, soy del Club de Amigos. Pues que así sea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Les deseo un fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 en Dando Caña.